Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy tengo a un buen amigo como invitado, José Miguel Holguín. Muchos le dicen Joe. Es un amigo desde hace pocos años, pero le siento súper cercano. Es una persona con un espíritu ligero, con una amabilidad, una generosidad súper bonita y un maestro de la agricultura y la ganadería regenerativa. Ya van a escuchar su historia y algunas de las cosas que él ha hecho en estos años. Y me encantó sentarme a conversar con él. Espero que ustedes también disfruten de esta conversación. El proyecto aliado que voy a mencionar hoy es mi propio proyecto. Se llama Lucidum, una pequeña empresa que ofrece extractos de hongos medicinales a nivel nacional en todo el Ecuador. Estamos también haciendo algunos esfuerzos por llegar a Colombia porque tenemos algunas personas ahí que también ya se han convertido en clientes. Y es un proyecto que llevo desde el 2016 ofreciendo extractos orgánicos de hongos funcionales como el melena de león, el ganoderma, el cordyceps, cola de pavo, maitake, que son hongos que mientras más se les estudia, más beneficios se les encuentra y que se están convirtiendo en alternativas muy populares para gente con todo tipo de condiciones, desde Alzheimer hasta diabetes, cáncer, y es una medicina súper bondadosa que en muchos casos sirve como alternativa a algunas medicinas químicas que pueden ser muy destructivas. Les invito a que vean nuestra página web lucidum-s.com o que escriban también al WhatsApp donde pueden hablar directamente conmigo si es que tienen alguna consulta sobre los hongos. Y los miembros de Radio Semilla tienen envío gratis a todo el país. Es decir, solo haces tu pedido, pagas el producto y te llega a tu casa sin ningún costo adicional. Les voy a dejar el link al WhatsApp y a la página web en las notas del episodio. Y si quieres hacerte miembro de Radio Semilla, lo que quiere decir hacer un aporte mensual o anual para que nosotros podamos seguir sosteniendo este trabajo, lo puedes hacer muy fácil en nuestra página web radiosemilla.com/apóyanos. Ahí escoges la opción que más se ajuste a tu bolsillo. Y además de ayudarnos a continuar con la producción de este programa, también recibes un montón de beneficios como el que acabo de mencionar y muchísimos más en toda Latinoamérica y algunos online. Así que sin importar dónde te encuentres en este planeta, puedes aprovechar algunos de los beneficios que tenemos en nuestro programa de membresías. Eso, y si por cualquier razón no puedes hacer un aporte económico, de todas formas puedes apoyar compartiendo esto con alguna persona que crees que le pueda interesar, siguiéndonos en nuestras redes sociales o dejándonos una calificación positiva en cualquiera de las plataformas en donde tú escuches este podcast. Ahora sí, les dejo con José Miguel Holguín. Un abrazo. José Miguel Holguín. Joe. Qué bacán, bienvenido, loco. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable. Bien, súper bien. Aquí con el calorcito de la zona. Contento de estar por acá en estas tierras. Siempre me ha gustado. La zona de Salinas de Ibarra. Así es. En donde está Palenque y Pitahaya, donde nos encontramos ahora, ¿no ve? Exactamente. Qué bacán. Me encanta esta entrevista desde ya por dos cosas. Una, que para mí sería ideal que todas mis entrevistas sean así, de ir a la hacienda, a la finca, a donde sea que la persona se desarrolla y hacerme un tour antes de comenzar a grabar, porque ya estoy como empapado un poco más de la movida. Y otra, porque eres pana también, entonces me siento como que voy a conversar con un pana. Me encanta eso. Entonces... Bienvenido a la hacienda. Sí, bienvenido. Gracias, man. Qué bacán. Estamos en la hacienda que compró tu abuelo hace ¿cuántos años? Hace unos 40 años. 40 años, cuando tú estabas naciendo, supongo. Guauito, pues claro. La hacienda compró mi abuelo junto a sus algunos hermanos y algunos sobrinos. Fue un grupo. Luego él fue como absorbiendo la hacienda a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Y terminó en manos de él. Antes que nos cuentes un poco así de tu infancia aquí y todo, me gustaría que tal vez nos describas un poco el ecosistema en el que estamos, porque sí, es bien particular, ¿no? Sí. Bueno, estamos ubicados en la provincia de Imbabura, esto es al norte del Ecuador, y estamos justo en la zona que se conoce como el Valle de Salinas, aledañas al Valle del Chota. Y nos encontramos en la puerta de la entrada a la provincia de Esmeraldas. Si nosotros seguimos un poquito más la Panamericana, que está aquí cerquita de la hacienda, empezamos justo a bajar Esmeraldas, entonces podemos ver toda esta entrada, esta zona tan diversa que capaz conocemos o hemos visto en otros momentos. Pero la zona del Valle de Salinas tiene la particularidad de estar en el bosque secoandino.
Es un bosque o una zona que se caracteriza por una baja cantidad de aguas de lluvia, ¿no? Muy poca cantidad de agua nos cae aquí en la zona. ¿Cuánta? Chuta, yo te diría que capaz estamos promediando máximo a unos 600, 800 milímetros al año. Y eso más o menos está comprimido a unos 4 meses del año. El resto del año no vemos una sola gota de agua. 8 meses secos. Secos, no cae nada de agua, cero. Entre paréntesis, tenemos acceso a agua, ¿no? Acceso a aguas de riego. De eso capaz puedo hablar más adelante, pero ya la zona en sí es una zona seca, o sea, uno puede ver a los alrededores, las cordilleras que tenemos alrededor son zonas súper secas. Uno, creo que esta particularidad que tiene la zona tiene mucho que ver con un poco la parte geográfica, ¿no? Su ubicación con respecto a las dos cordilleras que tenemos, principalmente la cordillera noroccidental, que creo que en gran parte recoge toda la cantidad de humedad y de agua lluvia que viene justamente del mar y de esas zonas tan húmedas que tenemos al otro lado. Y ese aire con humedad se va secando a medida que sube la cordillera y de ahí tiene ese efecto sombra, que así se les llama, ¿no? Llegan acá vientos completamente secos, fuertes, sumándole a la cantidad de horas luz y de radiación que hay aquí en la zona, que es sumamente alta, una de las más altas en el país, tenemos tasas de evapotranspiración súper altas. Entonces, la poca agua que capaz hay en el suelo se sube, seca rápido y el aire pasa hacia el sur, llevándose casi todo. Entonces, tiene esas condiciones de sequedad, ¿no? Por eso vemos aquí algunos árboles, algún poco de fauna, flora que nos enseña eso, ¿no? Algunas cactáceas, tenemos guarangos, tenemos molles, tenemos espinos, pitahayas nativas, como te comentaba hace un ratito. Eso nos presta un poco a entender que ya la zona tiene su complejidad, ¿no? No es una zona donde es fácil, digamos, hacer vida y vida también capaz que se preste a un término un poco de agricultura, ¿no? Ganadería. Ya eso súmale la complejidad del suelo salino, ¿no? Exacto, perdón, me olvidaba de esa parte, claro. La zona se llama salinas por justamente la alta cantidad de sales que tiene el suelo. Y no solo sales minerales, sino también de sodio. Entonces se conoce esta zona por ese motivo. Uno de los rubros que hubo en la zona por mucho tiempo fue justamente la extracción de sal. La extracción de sal para consumo humano. Muy diferente a cómo se hace, digamos, en las zonas costeras, ¿no? Con inundación y la sal, el agua se evapora, se recoge la sal, sino más bien esto era a través de el calentar en unas ollas de barro grandes este suelo arenoso con alta cantidad de sal hasta evaporar el agua y de ahí luego ir recogiendo la sal. Hay un museo, justo el Museo de la Sal, aquí arriba en el pueblo de Salinas, donde se puede mostrar un poco cómo la comunidad, principalmente comunidad afro, se dedicó mucho a la extracción de sal en la zona, ¿no? Algún rato te comentaba que justamente la sal en esta zona, capaz hasta hace una generación o máximo 2, era como la moneda, pues el intercambio se hacía con la sal y uno diría, eso fue hace tiempazos, pero no. Yo he conversado con gente que trabajó aquí en la hacienda y eso es lo que me contaba. Justo de Huambras decían, ¿no? Nosotros de Huambras con nuestras mamás salíamos a esperar el tren que bajaba obviamente por Ibarra, pasaba por esta zona y bajaba a San Lorenzo hacia Esmeraldas. Y en su regreso venía trayendo un montón de productos de la zona un poco más húmeda, tropical, ¿no? Yucas, banano, verde, frutas. Y la gente hacía el intercambio aquí en el pueblo de eso, ¿no? Entregaban pan, se hacía pan en horno, que se traía justo harina de los cereales que se producen más arriba en Imbabura. Y se intercambiaba pan, sal por otros productos alimenticios, ¿no? Y esta zona, como decías, es principalmente afro, porque hubo gente que subió justamente desde Esmeraldas acá, ya deben ser, me imagino, 3, 4 siglos que esta zona está habitada por un pueblo afro. Pero antes de ellos había población indígena aquí mismo también. ¿Qué Sí. tan presente está ahora? ¿Qué tan, digamos, qué tan exclusivamente afro es? ¿Cómo es ahora? Es buena la pregunta, verás. Para empezar con la primera parte, esto es hasta mi conocimiento y de lo poco que he, digamos, tratado de conversar y ver. Uno, hay este conocimiento de los barrencallamientos que hubo de barcos, de esclavos, de gente traída de África, de afros, que encallaron en zonas de esmeraldas. Y la gente fue subiendo, migrando hasta acá arriba. Exactamente el por qué lo hicieron hasta acá no sé. Creo que es una de las dudas o de las curiosidades más grandes que tengo. Pongo ahí como entre paréntesis, es lo caso, a veces caminar por aquí uno piensa en cierta manera que está en ciertas como sabanas o praderas de África, o sea, las zonas secas,
capaz algo de los espinos que tenemos en la zona de los árboles, me refiero, tiene cierta similitud. Tiene toda una onda de sabana. Ajá. Y no sé si capaz es por eso, pero para poner como un hecho medio interesante ahí, esta zona de aquí del Valle de Salinas y el Valle del Chota y otros asentamientos de pueblos afro aquí en el Valle de Imbabura son, creo que, de los 5 o 6 pueblos afros de altura que existen en el mundo. O sea, usualmente las comunidades afros no están a estas alturas, ¿no? Tradicionalmente, y algún lado leí, no me acuerdo exactamente dónde, me encontré con eso. Yo no tengo tan clara esta parte de la historia, pero algún pana me contó una vez que también los pueblos afro de aquí del norte de Imbabura posiblemente no tienen el mismo origen que los de Esmeraldas, sino que también pasaba que venían de Cartagena y desde ahí hubo también toda una ruta, obviamente que iba ya a la ruta transandina, digamos, de comercio que se generó en esa época, y que posiblemente son diferentes orígenes de los pueblos afro que están aquí en la sierra. Puede ser, o sea, puede ser una de las posibilidades, ¿no? De las otras que yo iba a lanzar así en la mesa, en la conversa, sé que mucha de esta zona en algún momento estuvo en manos de jesuitas. Y que los jesuitas tuvieron como parte de su fuerza de trabajo, ¿no? De mano, eran afros traídos de algún lado, ¿no? No sé exactamente de qué parte, pero también gente de poblaciones locales, nativas, indígenas de más arriba de Imbabura, pues. Entonces también empieza a haber un poco ese intercambio entre el pueblo afro y el pueblo indígena embabureño justo aquí en la zona, ¿no? Por eso creo que mucho a veces de la cultura afro que vemos aquí en la zona es una cultura afro ya, claro, que se mezcla con el pueblo andino, con la cosmovisión andina, ¿no? Mucho de la música, de la vestimenta, tiene que reflejar eso, ¿no? La bomba es de por aquí, pues una música maravillosa. Claro, sí. Y para seguir especulando sobre cosas en las que ninguno de los dos somos expertos. Sí, completamente. ¿Por qué habrá tanta sal aquí en el suelo? Yo no sé, verás. Creo que tiene que ver con formaciones geológicas. Esa es mi respuesta más acertada, diría yo, ¿no? Formaciones geológicas. Mucho capaz tiene que ver también con el hecho de que si vemos esto en términos de geografía y de hidrología, estamos justo como en las partes finales de mucha del agua que viene cuenca arriba, ¿no? Aguas que vienen del lado de Cotacachi como del lado de Cayambe. Entonces puede ser que mucho de lo que baja en esas aguas o ha bajado en esas aguas puede haber sido sedimentos que quedaron en esta zona. No creo que ese sea suficiente como para causar una zona tan grande salina, sino más bien algún evento geológico del cual yo no estoy al tanto, ¿no? Claro, porque se supone que la sal siempre es porque hubo algún océano, algún mar ahí, ¿no? Pero sí, aquí estamos súper alto, estamos a 1500, decías, ¿no? Pero, exacto, aquí estamos, la parte más alta de la hacienda está justo a los 1500 y pico metros sobre el nivel del mar, la parte más baja como a 1400, o sea, hay unos 100 metros de diferencia entre la parte más alta y la parte más baja de la hacienda. ¿Y estos métodos de extraer sal son métodos ancestrales? ¿Esto de sacarle la sal del suelo? De lo que yo entiendo, sí. Me contaba el don Eliezer, que es el duro de aquí, que también sabían hacer en el chahuarquero la extracción. No sé si era hervirle ahí. No estoy seguro ahí, verás. La técnica exacta con el chahuarquero. El chahuarquero es el penco, ¿no? El agave americana. Ajá. Sí. Que es, o sea, para seguirle un poco al hilo ahí a la conversa, es una especie como de interés aquí en la zona. Mucho de la construcción, de la bioconstrucción local, de la arquitectura, digamos, aquí en el valle, utiliza mucho el tallo del florecimiento del chahuarquero. Ajá. No solo, digamos, para viviendas, para, digamos, los duelas de los techos, sino como para los esquineros, las partes de infraestructura de la casa, sino también como para corrales, cosas así un poco por el estilo, ¿no? Claro, en zonas secas es una de las especies que más prospera, digamos, ¿no? Sí. Si quieren saber más de esa, hay un episodio con la Gabriela Bonifaz que se llama algo sobre el agave andino, no sé, pero ahí le pueden revisar. Bueno, ahora sí, yendo más a tu historia personal. Y entonces, ¿cómo era aquí en tu infancia? O más bien, cuéntame un poco la historia de por qué tu abuelo llegó aquí, todo el tema de la ganadería y cómo era para ti en la infancia esta parte. A ver, para contarles un poco así en breve, ¿no? Para no irnos en largo, esta hacienda tendrá aquí ya, digamos, en manos de influencia capaz de la familia unos 30 y pico años, 40 años, como les contaba. Inicialmente el proyecto de ganadería que inició mi abuelo con sus hermanos y sus sobrinos era
en el valle de Cumbayá, Tumbaco, cercano a Quito. Un valle que de por sí ya tenía condiciones increíbles para la producción de alimentos, ¿no? Y empezaron allá la ganadería. Locura contar que trajeron ganado de Estados Unidos, parte de Canadá, creo, por avión en esa época. O sea, una locura. En los 80s, 90s. Vacas, claro, inicios de los 80s, finales de los 70s. Vacas completamente puras Holstein, o sea, el sueño americano de vacas en esa época. Súper productoras, tremendas vacas para zonas, digamos, de latitudes un poco más hacia los extremos, sur, norte. Claro, los valles allá tienen un poco más, o tenían un poco más de condiciones climáticas más equilibradas, ¿no? No teníamos la temperatura promedio que manejamos aquí en la zona, ni los picos de temperatura que manejamos aquí en la zona, ni los porcentajes de humedad tan bajos que manejamos aquí en la zona, ¿no? Entonces, entiendo un poco su decisión en esa época, ¿no? De traerse vacas. ¿Y por qué exactamente emprendió en el negocio de vacas o en el proyecto de vacas? Ahí sí les debo la respuesta, ¿no? Pero lo hicieron. Creo que poco a poco, cuando las condiciones de la zona del Valle de Tumbaco, Cumbayá, empezaron a cambiar en términos del desarrollo inmobiliario que inició en esa época, más la calidad de agua que empezaron a recibir, especialmente el río Machángara, empezó a sufrir, se vieron en el esfuerzo de buscar otro lugar donde poder continuar con el proyecto de ganadería. Y terminan comprando esta propiedad. Creo que se habían endeudado con un banco, fueron pagando poco a poco para comprar esta propiedad y se trajeron el proyecto de ganadería de leche acá. Y desde ahí empezó todo aquí en la zona de Salinas. Yo me acuerdo de guagua venir acá fines de semana y las vacaciones, pues. Este era el sitio donde veníamos a pasar las vacaciones. Nunca fue en esa época como, este va a ser un espacio donde podemos trabajar, hacer vida, proyectos, sino más bien donde nos veníamos a disfrutar, pues. Meternos en las sequias, irnos al ojo de agua, irnos a correr en los potreros, ir a cortar caña de azúcar, ir a jugar en las quebradas, conocernos con las familias que vivían aquí en la hacienda, ¿no? Con los guaguas, el resto de comunidad que vivía aquí en la hacienda, ¿no? En esa época habían 3 familias que vivían en la hacienda. 3 familias, o sea, marido y mujer con sus 4 o 5 guaguas. Entonces esto era una locura, pues veníamos a pasar 15 guaguas aquí metidos, pues. Somos 6 en total nosotros del lado de mi abuelo, 6 nietos, 3 de mi tía, 3 de mi papá. Claro, cuando nos juntábamos acá éramos nosotros, pero más toda la jorga de guaguas que había, pues. Todas las hijas de don Eliezer, que le conociste, que es justamente quien más tiempo ha estado aquí en la hacienda manejando la propiedad, la parte siempre de campo, ¿no? El día a día. Más las familias de las otras personas que estuvieron trabajando aquí en la hacienda. Ya ninguna de las otras 2 familias vive acá. Ya migraron a otro lado, buscaron otros trabajos, ya los guaguas se fueron también a la ciudad, ya cada quien siguió por su lado. Pero para nosotros, yo creo, y ahí voy a hablar un poco por capaz mis hermanas y mis primos, es el sitio donde capaz más conexión con la vida de campo y la naturaleza y la joda del día a día salió, pues. Y es bien loco pensar en traer vacas acá a un suelo como este, ¿no? Es interesante que a pesar de ser un clima tan seco, sí hay bastante agua en el subsuelo, como me contaban. Y sí hay ciertos pastos que son resistentes a la sal que hay en el suelo. Pero no es que sea tan fácil de que todo se hace verde así con cada lluvia como en otros lados, ¿no? Entonces me imagino que fue una transición bien jodida de venir de Cumbayá a Salinas, con todo ese ganado gringo, además. Claro, completamente. En esa época me imagino que tú ni le parabas mucha bola a eso todavía. Completamente, claro. Pues era algo que estaba ajeno a mi atención. ¿Cómo habrá hecho tu abuelo, pero para poner pastos aquí que aguanten ganado? Porque además, antes de eso estaba caña de azúcar y antes de eso estaban las salinas. Sí. Entonces debe haber sido bien jodido, ¿no? Ahí capaz vale la pena mencionar par antecedentes a la zona, ¿no? Como te contaba en un momento, o sea, esta zona tuvo un desarrollo fuerte de la producción de algodón y uno de los canales que hoy en día nos trae agua acá fue justamente el canal de la Internacional, que era una de las compañías grandes que sembraba algodón aquí en la zona. Entonces, una de las fuentes de agua que tenemos aquí en el valle es el canal, ¿no? Todavía tenemos agua que viene de por allá.
Dos, tenemos otras fuentes de aguas de quebradas que pasan por aquí, por la hacienda. La Pingunchuela, que es una que viene de arriba, casi por tus tierras, por arriba de Cotacachi. Entonces tenemos agua que viene desde arriba, desde la mama. Y muy curioso, tenemos un ojo de agua aquí cerca, muy cerca a la hacienda, que confluye y uno de las acequias, uno de los canales, trae agua justo acá a la propiedad. Entonces hay acceso a agua para riego. Ninguna de esa agua es agua, digamos, con bajas concentraciones de sal. Las tres tienen muy altas concentraciones de sal. Hasta la que viene de arriba. Hasta la que viene de arriba. Por eso creo que también que a medida que esta agua va bajando, va agarrando algunas de estas sales. Posiblemente mucha de esa viene ya cuando estás pasando la zona de Tumbaviro para acá abajo, ¿no? Tumbaviro es uno de los poblados un poco más arriba, ya no es un poblado afro, es un asentamiento ya, como se dice, mestizo. Y en esa zona tú ya ves otra agricultura, ¿no? Ves producción de frutas, de alimentos, entonces tú ves hortalizas, ves chirimoyas, ves aguacates, ves cítricos, ves plátano. Otra cosa completamente a lo que tú ves aquí en Salinas. En Salinas no se ve nada de producción de alimentos prácticamente. Y desde Tumbaviro para acá es un paisaje desolador, espantoso, loco. Yo cuando bajaba casi lloraba de la tristeza de ver cómo está esa tierra, man. Porque la caña, pues no, la caña hizo mierda todo. Porque además con el cultivo de caña, que son monocultivos así, pero de cientos y cientos y cientos de hectáreas, que además cada 2 años me contaban hay que quemar. Así es. Y le llenan de químicos como bestia. Entonces, en los lugares incluso donde ya no está sembrado caña, que uno ve que está abandonado años, no crece ni siquiera las malas hierbas, como dicen. Sí. Claro, ahí creo que vamos a lo que mencionabas, ¿no? Claro, como es una zona salina, tiene bastante sodio, las aguas tienen algo de esto. Siempre se buscó un poco en la zona algo de cultivos que tenían cierta resistencia a la salinidad o a la sodicidad, ¿no? Cierta adaptación. La caña es una de esas, el algodón es otro de esos, ¿no? Creo que el algodón salió de la zona, si no me equivoco, ya cuando los suelos se volvieron demasiado degradados. Y luego vino el ingenio un poco más abajo, ya llegando al Valle del Chota. Le dio ese impulso otra vez de industrializar la zona con otro monocultivo como la caña, ¿no? Y la caña es un pasto. Entonces tienes otro pasto que tiene esa capacidad de producirse aquí en la zona. Es un cultivo que no es palabra mía. Tú puedes preguntar a quién hace ese cultivo de agricultura sumamente vaga. En el sentido de se tiene que hacer poco trabajo para producir caña. Tiene sus prácticas culturales, tiene una alta cantidad de insumos y de preparación de suelos, pero una vez que se establece el cultivo y hayas echado el X veneno 1, 3, 4, 5 veces y los 3, 4, 5, 7 aplicaciones de fertilizantes químicos, se montó el cultivo. Pues tienes un mar hermoso ahí de un monocultivo de caña que abraza todo el valle. Y es algo que tú justamente ves. Feli bajaba justo de Cotacachi, que hay un camino que viene por la zona de Urcuquí, a Tumbaviro, a Salinas. Tú puedes ver toda la entrada al valle y el cambio de esta zona de un poco de una agricultura más mixta, de un paisaje capaz un poco más conservado por otras prácticas, otras visiones, menos influencia de agricultura industrial, a entrar a un valle donde está completamente degradado ya por no 1, sino 2 cultivos industriales, ¿no? El algodón y la caña. Claro, una de las razones por la cual yo creo que aquí en la zona hubo cierto enfoque hacia la ganadería en algunas de las haciendas era justamente eso, porque habían ciertos pastos como el quicuyo, ¿no? Un Penicetum clandestino, un pasto traído del África que tiene una capacidad para crecer increíble, satanizado por todo el mundo el quicuyo por su voracidad para crecer y tomarse espacios cuando no se lo ha manejado. Pero por otro lado tienes un cultivo que para nosotros aquí en la zona, para ofrecer alimento a no solo las vacas, sino a los chanchos, a los cuyes, a las cabras, a los borregos que se tienen en las casas, en los patios, en los pequeños ganaderos, es de los pocos pastos que nos crecen con buena producción de biomasa para sostener un animal de 500 kilos, ¿no? Entonces ahí se presta un poco también al entender que sí, claro, hay ciertos pastos que aquí en la zona crecen súper bien a pesar de esas condiciones salinosódicas que mencionamos, ¿no? ¿Por qué se llamará Kikuyo, no? O sea, el Kikuyo es un nombre de aquí. Yo no creo que es un nombre de acá. Voy a atreverme a decir, que es un nombre común que viene de África. Voy a atreverme, ahí no sé si me estoy equivocando, pero yo me lanzo a decir que sí. Porque en otras partes del mundo se le habla como Kikuyo. Kikuyo, Kikuyu.
Ajá. Ya. Sí, yo me atrevería a lanzar eso. Y el otro pasto que domina aquí, me mostrabas, es uno que le dicen justamente salinero, ¿no? Que es uno endémico. Entonces ahí tienes la salinera. Ay, me olvido del género. Es como Erostoclis, alguna cosa así, el género, no del nombre científico. Pero súper interesante porque es uno de los pastos como nativos a zonas salinas. Un pasto rastrero de un porte bien corto, es de hojas duras, es un pasto como tosco, ¿no? Pero crece súper bien. Es lo caso porque si tú ves aquí el paisaje, claro, quienes nos escuchan no puedes ver, pero cuando ves el Valle de Salinas, aparte de la caña, algunas zonas arborizadas, algunos de los potreros, tú ves estas montañas, ¿no? De arena, ¿no? Estas tolas, les decimos acá. Justamente se ve creciendo a los alrededores de las tolas, el único pasto que crece es la salinera, le dicen, que es uno de los pastos nativos acá. Las tolas son estos lugares de donde sacaban el suelo para hacer la sal. Sí. Y entonces dejaban estas montañas de arena. Y ahí, regresando a la pregunta que me habías hecho antes, que nos fuimos por un ladito, claro, aparte de los asentamientos afros que hay aquí en la zona, en esta zona hubo asentamientos de comunidades indígenas que, si no me equivoco, venían más del norte de la zona de Colombia y vinieron hasta acá buscando intercambio, si no me equivoco. Par docentes me olvido, 1000 disculpas, porque estuvieron aquí en la hacienda y en otras haciendas aquí en la zona haciendo levantamientos arqueológicos, justamente tratando de identificar si habían asentamientos arqueológicos capaz con un poco más de peso, de importancia histórica. Pero tú encuentras en algunas de las haciendas aquí en la zona justamente vestigios de asentamientos. Me olvido el nombre exactamente de estas culturas. Algún rato, ojalá te pueda compartir. Ahí si me mandas les comparto por el Telegram o algo así. Pero súper interesante. Estuvieron aquí justo hace 1 o 2 años haciendo excavaciones en gran parte de la hacienda. Encontraron vasijas, pedazos, restos, muchos de ellos aledaños a las tolas. Entonces las tolas anteceden también mucho de su uso, es antecedente también a algunos de los asentamientos y del uso por parte de cultura afro, ¿no? Qué loco. Y entonces cuéntame un poquito la historia de cómo desde la ganadería que instaló tu abuelo aquí hasta el punto que estamos ahora, en donde tú estás manejando un poco técnicamente ese tema. ¿Qué ha pasado? Chuta, es tremendo, digamos, recorrido, diría yo, ¿no? Como en algún rato decías, claro, yo de guagua ni le prestaba atención, pues veníamos acá a disfrutar, pues a desconectarnos completamente de la vida de ciudad. Yo nací en Quito, yo soy un niño de ciudad, yo ahí me crié. Venir acá era justamente el reconocer, wow, o sea, esto es otro mundo, ¿no? Yo me acuerdo, solo el llegar a la hacienda en las noches, no se llegaba tan rápido como ahora llegamos, ¿no? Llegabas y solo el bullicio de la vida en la noche ya era sorprendente para mí. O sea, era la locura en la cantidad de insectos y de sapos, anfibios que se escuchaban. A mí me hacía entender que estaba en otro planeta completamente. Pero claro, de uno imaginarse que se monte este proyecto con esta visión encapsulada como en una ganadería en boga en esa época, ¿no? Esa ganadería a grande escala, industrial, americana, donde se tenía el ganado semistabulado, o sea, parte del día el ganado pasaba en los potreros de Kikuyo, parte del día pasaba bajo los techos de infraestructura que se construyó en esa época, y parte de la hacienda se tenía un monocultivo de alfalfa, donde Eliezer y otros de los trabajadores tenían que levantarse a 3 de la mañana con el tractor y los carretones y la chapeadora, cortar alfalfa, llenar 4 carretones y 8 de la mañana venir a poner en los comederos para que los animales puedan tener alfalfa fresca para comer. Entonces imagínate tú un proyecto de semistabulación donde estás dando alfalfa y balanceado a los animales en grandes cantidades, más el pasto que comían. Es un proyecto de alta cantidad de insumos y de energía derivada de petróleo y maquinaria y toda la locura que en esa época siempre era como cómo se veía capaz el mundo de la agricultura y la ganadería, ¿no? Que en su pico me decías tenía unas 1000 cabezas de ganado, algo así. No, acá. Ajá. No, acá en su pico más o menos habrá habido vacas en producción de leche, o sea, en el grupo del rejo, como le llamamos nosotros, habrán habido unos, capaz 100 animales, 120 animales. Produciendo en promedio, ponte unos 18, 19 litros, que para la zona, para mi conocimiento ahorita es bastante leche. ¿A qué costo se producía eso? Es obviamente algo insostenible. O
O sea, eso no es algo que se sostenía por la economía que se generaba aquí en la propiedad. O sea, era algo que se sostenía por el bolsillo de mi abuelo. ¿No? O sea, el señor no se dedicaba a esto. Pues mi abuelo era una persona que estaba dedicada a otros rubros. Importaba materiales de construcción, vidrio para desarrollo inmobiliario, pesas, balanzas, otros proyectos, ¿no? Inclusive estuvo metido hasta en la diplomacia, mi abuelo. Pero, claro, creo que la hacienda se fue sosteniendo por eso, por esa inyección de capital que era continua. Y eso no importaba mucho en ese momento porque era su proyecto, ¿no? Tanto mi tía como mi papá también hicieron sus vidas y este espacio nunca fue un espacio como para desarrollar profesión o proyectos de vida o un espacio para vivir, sino era la hacienda, era el sitio donde, como les contaba, pues se venía los fines de semana a montar caballo o las vacaciones. Nunca fue un espacio donde creo que nadie de la generación de mi abuelo para abajo vio esa idea de cómo podemos hacer un proyecto aquí, ¿no? Cómo podemos emprender acá. De los 6 nietos, el único que se lanzó a esta locura fui yo, pues. Y no sacando en cara como que alguien ha hecho algo malo, sino realmente a mí me gustaba el estar acá, pues, y me interesaba mucho la vida de campo. Yo llego en algún punto en mi adolescencia, ya saliendo del colegio, y entrando a esa época que uno tiene que estudiar, que le meten en la cabeza lo de la parte de la universidad y la profesión, y ya tienes que entrar. Yo estaba bien confundido, pues, yo no sabía qué hacer. Me acuerdo que entré a estudiar cocina, gastronomía. Otra de las cosas que me gusta bastante, pues, en eso creo que le debo a mi mamá. No solo el acto de cocinar, creo, sino el acto de estar en la cocina, ¿no? Cómo se reflejaba la cocina en ese momento en la casa, pues siempre es como compañía, la conversa, el que uno hace lo otro. Esa dinámica me gustaba mucho, así que dije, bueno, pues metámonos a la cocina. Durante esa época, creo que me metí un año a cocina. Viene el verano, 3, 4 meses de vacación, y dijo, ¿qué voy a hacer? Y le digo a mi abuelo, en esa época todavía estaba en vida, y le digo, abuelo, y a mi abuela, oiga, quiero ir a la hacienda, quiero pasar las vacaciones allá. Me gustaría ver cómo puedo aprender más de vivir en el campo y de producir alimentos. Ya estaba en la cocina, ahora quería ver cómo se producían cosas. No tenía ni idea qué, pero cosas. Y mi abuela me acuerdo que me dice, bueno, ándate nomás, pues, toma $20. Y me acuerdo que me prestó una camioneta, muy parecida a la que tengo ahorita, una Loop, cabina simple, chiquitita. Me dice, llévate la camioneta, anda. Vuelve en 3, 4 semanas. Entonces yo me vine para la hacienda a pasar 3, 4 semanas, pues. Ahí ya teníamos un pequeño huertito aquí donde sembrábamos un poco de acelgas, tomate, cosas que sí se dan un poco en condiciones de estos suelos. Difícil cultivarles, pero sí se da, sí puedes. Y me acuerdo que al cabo de esas 3, 4 semanas regreso con un poco de estos productos y un poco de leche, porque él siempre pedía leche. Llego a la casa y bueno, aquí está. ¿Y te gustó? ¿Cómo fue la cosa? Y yo, claro, me encanta, quiero volver otras 3, 4 semanas. Bueno, toma otros $20, vaya. Entonces, para mí fue el inicio de, ok, hay cosas por aprender allá. Pero mi visión en esa época siempre fue, yo creo, más como hacia lo que llamamos la vida campesina, ¿no? La vida de campo. No tenía idea, no tenía un concepto en mi cabeza de la industria de producción de alimentos, ni la industria alimenticia fuera de lo que es producir alimentos, ¿no? Ya la parte de procesar alimentos. Y fue en esa época que decidí yo votar la universidad. Voto la universidad. Ya pasan los 3, 4 meses y en vez de entrar de regreso a gastronomía, me quedé aquí en la hacienda todavía estoy aprendiendo lo que se hace aquí en la hacienda, pues. Ahí ya me metí mucho más con el Eliezer, aprender sobre ganadería, sobre salud de los animales, cómo se manejan, cómo se ordeña, qué haces cuando una vaca tiene un parto distóxico, es un parto problemático, cosas así por el estilo que pasan aquí en el día a día, ¿no? Y eso a mí me atrajo como nada, pues. Tanto como ese mar de aprendizaje que hay en el campo constantemente al día a día, para mí fue, digamos, el enganche. Y yo dije, aquí me quedo, pues. Yo quiero aprender de vivir en el campo. Fui con esa locura a hablar con mi papá y mi abuelo. Y claro, para ellos fue, estás loco, pues, ¿qué te pasa? Tienes que ir a graduarte de la universidad. Y yo, no, yo quiero estar en la hacienda, yo quiero aprender. No, tienes que graduarte de la universidad, tienes que aprender, sacar una profesión. Y ahí se me prendió el foco a mí, pues. La hacienda está más o menos unos 30, 40 minutos de Ibarra. En Ibarra hay un par de universidades. Una de esas es la Universidad Católica. Y en esa época ellos tenían un programa de agronomía. Entonces yo fui, di las pruebas, pasé las pruebas, me matriculé. Regresé a Quito como un par de semanas después y vean, ya me matriculé. Acolítenme pagando, pues, acoliten. Yo me quedo trabajando en la hacienda, con eso pago parte del sueldo y también subo las tardes de estudiar. Mi abuelo le pareció lo más loco del mundo. Pues no estás tú loco. No vas a vivir en la hacienda y estudiar.
No sé si era por miedo de que yo de repente vaya a votar otra vez en la universidad o que no vaya a cumplir mi parte, no sé exactamente. Pero me cerró un poco las puertas y me dijo, ve, tráeme un título universitario y yo te dejo trabajar en la hacienda. Y ahí él me pasó por la mesa, él y mi papá me pasan por la mesa el nombre de una universidad. Esta universidad se llama Zamorano, la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, que está ubicada en Honduras. No tenía idea de qué era, pues. No tenía ni idea de qué era Honduras, pues. O sea, sabía que era algún lugar en Centroamérica, pero en mi ignorancia no tenía idea de qué es lo que era, cómo era. La semana siguiente agarro viaje a Guayaquil a dar los exámenes de admisión y doy los exámenes, paso, esto era como finales de noviembre, 4 de enero, empezábamos clases. Así que en 2 semanas estaba montado en un avión y estaba en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, en Honduras, en el Valle del Yeguare. El Valle de los Lamentos, le dicen algunos. Así. Y así empezó mi vida de enfrentarme a la realidad de lo que es la agricultura y la agronomía actual. Yo iba con idea, claro, me voy a la mejor escuela de agricultura de América, ¿no? Tiene el renombre por ser tal. Pero no sabía la diferencia entre vida de campo y lo que es la ingeniería agronómica. La extracción agrícola. Ahí fue un cachetazo para mí, ¿no? Ajá. Tal cachetazo que ese rato fue, chuta, ya nada, ya estás aquí. Hazle huevos, como decimos en Centroamérica. Y pasé los 4 años ahí, pues. Son 4 años enteros, tienes 2-3 semanas de vacación al año. Es una escuela donde mitad del día estás trabajando, mitad del día estás en el aprender haciendo, como le decimos. Pasas por diferentes módulos de trabajo a lo largo de estos 4 años. La otra parte del día estás en clases. La otra parte del día tienes horas para ocio, para deportes, para otras cosas. Y otra par de horas para estar encerrado en un cuarto haciendo deberes, pues, proyectos, estudiando con los grupos, etc. Una escuela sumamente estructurada, ¿no? Para el día a día del estudiante. Un potencial increíble para desarrollar, digamos, capacidades, enseñanza, aprender haciendo, que yo creo que es la fortaleza más grande que tiene la escuela, a diferencia de cualquier otra escuela, yo diría, en América o en el planeta. O sea, que un estudiante pueda estar mitad del día paleando, asadoneando, macheteando, luego una planta de post cosecha, una planta hortofrutícola, una planta de procesamiento de cárnicos, una planta de procesamiento de lácteos, laboratorios de suelos, laboratorios de microbiología. ¿Qué no tiene Zamorano? Es una locura de escuela, la verdad. O sea, fue abrirse a otro mundo completamente. Y para poner un poco ahí en contexto las cosas, la escuela desde hace creo que finales de los 80 desarrolló el 4x4, le llamaban. La ingeniería agronómica o en ciencia y producción agropecuaria, la ingeniería en agroindustria, la ingeniería en agronegocios, si no me equivoco, y la ingeniería en ciencias ambientales y desarrollos socioeconómicos se llamaba en esa época. Tu segundo año, luego de pasar currículum general, te metes a una de las 4 carreras y ya te especializas un poco. Y a mí siempre me han llamado las ciencias biológicas, ecológicas. Fue donde yo terminé en el grupo de los abrazárboles, como nos decían, pues. De las 4 eran los hippies ahí. Los hippies, los abrazárboles. ¿Qué van a ir a meter allá? ¿Qué haces ahí metido? Más que abrazar árboles, ir a muestrear ríos y darte vueltas por las montañas y manejar bosques. Locuras, ¿no? Pero para mí, creo que eran las puertas a realmente entender lo que me rodea. Porque la visión que tenía en ese momento en la escuela, la carrera, era justamente de eso, de sentar al estudiante, de presentarle cuáles son dentro de la academia y la modernidad, ¿no? La parte occidental, el entendimiento de lo que nos rodea. Biología, ecología, hidrología, toda la parte, digamos, de manejo de paisajes, de conservación. Veíamos todo lo que el resto de las otras carreras no veían, ¿no? Que para mí son lo fundamental, pues, es la base de todo, pues. ¿Cómo yo puedo ser agrónomo si yo no tengo idea del ecosistema en general, ¿no? De la biodiversidad de suelos, de manejo de agua? Entonces yo dije, bueno, aprender a poner una lechuga en el suelo, aprendo nomás, ¿no? Mejor aprendo de las dinámicas que hay detrás de eso. Y por eso me metí a la carrera de ingeniería en ciencias ambientales y desarrollo socioeconómico. Veíamos esa parte de la parte ambiental y la parte humana. Mucho del tema del desarrollo, ¿no? De cómo desarrollamos comunidades, cómo entras, digamos, a este tipo de proyectos
que le daba ese enfoque también un poco más humano a la situación, ¿no? Y eso a mí me encantó. Y de ahí partí yo. En toda esta locura me encuentro con un chiflado, completamente zafado el coco. Jorge Espinosa se llama. Si algún rato aquí en el podcast pudieran conversar con él, o sea, pudieras sacarle conversa, es un man que está fuera de la cabeza. O sea, loquito le dirían, yo creo. Graduado de Zamorano también. Tan loco es que es de las primeras personas que yo conozco que quiere regresar a Zamorano a estudiar luego de haberse graduado, sin que la universidad tenga una oferta académica para como posgrado. Solo había la ingeniería. Y llega él, imagínate, a proponer a la universidad, vean, yo quiero volver a estudiar, pero quiero volver a estudiar agarrando un poquito de esto y de esto y de esto y de esto de la universidad. Y déjenme a mí también desarrollar un poco de estos otros proyectos. Porque el man en esa época creo que ya estaba ligado a Gaia University, esta universidad que tiene otro enfoque, ¿no? No necesariamente es presencial, tú armas un poco tu pensum de acuerdo a tus particularidades, tus gustos. Y el Jorge, Piolo le decimos, el Piolo viene a graduarse nuevamente de Zamorano. Y conozco a esta persona, que en ese momento él era uno de mis instructores. Me pone el bichito ahí de la agroecología y la permacultura en la cabeza. Esta semillita que ahí nació. No soy el único. O sea, hablamos de unos 30, 40 huambras en esa época que caímos en la voz, en la lengua, en la práctica de esta persona que venía completamente a romper el esquema de cómo haces una relación en una escuela tan formal, tan estricta. Tenías este loco que estaba sentándonos a todos en los módulos de trabajo en círculo a hablar de cómo te sientes hoy día. Y claro, nosotros uniformados de pies a cabeza, ¿no? Afeitados, cogidos del pelo, las mujeres, sin aretes, nada de identidad. Hablar de cómo te sientes antes de ponerte a trabajar 3 horas con un machete. Entonces, obviamente, él traía otra perspectiva de cómo puedes trabajar, cómo te puedes llevar, cómo crear redes. A mí me llamó tanto la atención que empezamos a generar vínculo, relación. Me metí luego en mi tesis de grado para la ingeniería justamente a trabajar con él como mi asesor principal. Y desarrollamos, en base a muchos autores de permacultura, agroecología, otros movimientos similares en este paraguas, un proceso de diseño ecológico enfocado a estudiantes de la escuela. Y nos lanzamos justamente a trabajar entre los dos, a desarrollar esto con más o menos otros 40, 50 colegas de diferentes carreras, desarrollar un pedazo de Zamorano bajo principios ecológicos, permaculturales, ¿no? Considerando herramientas, principios, éticas, otra manera de trabajar. ¿Y los dirigentes les dejaban nomás? ¿No les asusta un poco estos hippies que vienen a permaculturizar? Completamente, sí, claro. Sí. Lo más interesante de eso fue, me acuerdo que nosotros tuvimos, yo ya estaba en 4º año, ¿no? Último año, y estábamos en un módulo que se llamaba Manejo Integrado de Cultivos ante el Cambio Climático. Un módulo que en ese tiempo manejaba la ingeniera Ivana Bejarano, una boliviana que se quedó en Honduras, encontró creo que su amor de la vida. Una mujer increíble, o sea, con una apertura para trabajar con jóvenes y oír y escuchar, ¿no? Y creo que era necesario justamente para ese módulo de trabajo, porque ella estaba juntando en ese módulo de trabajo estudiantes, claro, de agronomía, de industria, de agronegocios y de ambiente, en trabajar en estas cosas, ¿no? En entender sobre el cambio climático y sobre prácticas de cultivo que necesitamos cambiar, rescatar, rediseñar para poder enfrentar lo que estamos viviendo y lo que se nos viene. Y entre toda esta locura, un día estábamos, me acuerdo, en una mesa grandota, éramos unos 20 estudiantes. Teníamos que desarrollar un proyecto para terminar el módulo. Y entre toda esta cosa estábamos hablando de justamente como la locura que es lo que vivimos, esta agricultura, esta manera de vivir. Con alguien sacamos como la idea de, bueno, tenemos que diseñar nuevamente esto, o sea, ¿cómo podemos armar un espacio donde podemos reflejar estas cosas de las cuales estamos hablando? Y ya sabían que yo medio estaba conversando con esto con Jorge, con Piolo, y la Ivana, la profe, me dice, pero José Miguel, ¿y por qué no lo haces? Yo te doy 3-4 hectáreas de mi módulo, de la parcela física que ella tenía, donde hacíamos las prácticas y veíamos tecnologías, digamos, para, yo qué sé, secado de cultivos para post cosecha, riegos eficientes, un montón de cosas así. Me dice, dale, yo te doy las 3-4 hectáreas.
Y me acuerdo que uno de los compañeros me dice, te ahuevas, me dice. Y ya para mí me cayó el 20 y dije, ya, pues esta es la oportunidad. O sea, realmente aquí me están dando el chance, no solo para pensarlo, sino un espacio para poder hacerlo. Y ahí nos montamos en este plan de desarrollar no solo el proceso de diseño ecológico, donde utilizamos un montón de fuentes, el libro de Bill Mollison de permacultura, el de diseño, el de Edible Forest Gardens de Dave Jackie, que es un libro increíble, claro, enfocado a zonas más templadas, pero que el libro de locos, que es el de Dave Jackie. Y otros autores y otras autoras que en el mundo, digamos, de la ecología, de la permacultura, de la agroecología, ya han hecho cosas de hace décadas, pues. Y quisimos traer eso a la mesa y cambiar un poco la estructura para que sea algo que jóvenes que estamos en la escuela tengamos como manual a la mano, ¿no? Bueno, nosotros vamos a salir de aquí, tengo un manual a la mano donde me haga acuerdo de principios, de prácticas, del proceso de diseño en sí, de cómo yo puedo llevar a cabo esto a donde sea que voy. Y le desarrollamos. Luego pasamos por este proceso donde a la final, entre los 40 50 estudiantes, diseñamos a la final la parcela, pues 3-4 hectáreas diseñamos y sacamos un diseño final que le presentamos a Ivana y a la escuela, y esa fue mi presentación de tesis, y a la final se puso en práctica parte del diseño, pues. Lo implementaron. Y lo fueron implementando hasta cierto punto, ¿no? No en su totalidad, pero creo que fue uno de los inicios dentro de Zamorano, aparte de otras tesis de otros estudiantes y eso, donde realmente se empezó a traer a colación la idea de agroecología, de permacultura, ¿no? En una escuela tan rígida, tan industrializada, ¿no? Estamos hablando de una escuela que nació para la producción de las grandes bananeras que habían en Centroamérica, pues. ¿Y hoy por hoy hay diseños de permacultura implementados en el Zamorano? Chuta, te podría decir que no, así de cabeza. Te podría decir que sí hay un poco más de conversa del tema, que sí hay un poco más de apertura y que sí hay un poco la tendencia de la escuela hacia buscar eso. Pero, claro, yo creo que la escuela... me van a oír un montón de zamoranos. Pero la escuela presta sus oídos como a lo que el mercado, entre comillas voy a poner yo, está pidiendo. Y el mercado en términos de la industria, ¿no? Entonces, ¿qué le importa a la industria que un zamorano salga con procesos de diseño ecológico, ¿no? Que sepa de permacultura o agroecología? Es capaz completamente lo contrario, aunque la tendencia en la gente joven es buscar mucho de esto, ¿no? Y creo que se fueron cerrando un poco las puertas después de eso. Yo me gradué y a los pocos meses me llaman de regreso de Zamorano porque me invitan, oye, José Miguel, ¿por qué no vienes a seguir el trabajo que empezaste con el proceso de diseño ecológico? ¿Y por qué no montamos un módulo de agroecología en Zamorano? No era la primera vez que en Zamorano creo que se intentaba hablar de agroecología y de estos movimientos. Pero acepto, pues. Me llama quien fue también otra de mis asesores en esa época, Laura Suazo, que se convirtió luego en la decana del Departamento de Ingeniería Agronómica y me invita. Y yo, bueno, buenazo, vamos, veamos qué hacer. Claro, un guambra recién graduado, aceptando un proyecto de esa envergadura, no tenía idea lo que iba a ir a hacer. Pero dije, tremendo chance, pues. Y fuimos y construimos el módulo, ¿no? O sea, el módulo creo que duraba 3 semanas para el grupo de segundo año y 4 semanas para los de cuarto año. Diferentes pensums para los dos. Y lo más bacán, lo que más me gustó a mí fue ya reuniéndome no solo con quienes estaban poniendo la plata para el proyecto, que era COSUDE, la cooperación suiza que estaba trabajando en conjunto con Zamorano en otros proyectos, pero este era uno de los componentes del proyecto, era desarrollar una finca agroecológica en Zamorano y un módulo de trabajo enfocado en agroecología en Zamorano. Y para mí fue lo más loco del mundo, porque claro, yo con el director de la escuela, un americano chéverísimo, ¿no? Ya no es el director, pero era él, Laura Suazo, otro grupo de personas sumamente interesantes. Me dicen, bueno, José Miguel, necesitamos una finca, hay estos 13, 14 espacios disponibles, escoge tú cuál. Yo no podía creer lo que me estaba pasando, pues, ¿no? En un lugar tan no lineal, que me den esa apertura, yo dije, ok, aquí aprovecho. Y construí como una matriz más o menos para hacer una buena selección y terminé escogiendo una propiedad de Zamorano que estaba desanexada del campus central. Más o menos eran unas 30 hectáreas donde se implementó la finca agroecológica de Zamorano, y que hasta el día de hoy está.
Entonces, más o menos por ahí salió la idea en Zamorano y quedó en Zamorano esta semillita y este proyecto que ahí se trabaja con productores de la zona, se trae a los estudiantes para que hagan trabajos, vean sobre agroecología y luego ya salí pues de Zamorano yo. Pero entonces la respuesta es sí, o sea, está implementado ahí Sí, en la modelo. finca sí, claro. No como las clases generales, no como, digamos, el fuerte de la escuela, pero sí hay este pequeño componente que todavía está en la escuela en vigencia y por suerte todavía con una estructura física tan fuerte, ¿no? Súper lindo ver que, claro, en la finca agroecológica ya también empezó, digamos, temas de bioconstrucción, con tesis de otros estudiantes, cosecha de agua, otras técnicas de cultivo. No sé exactamente ya cuál será el pensum que se da en el módulo de aprender haciendo de agroecología en Zamorano, pero quedó. A veces hablo todavía con Irving Jiménez, que es como el hombre de campo que vive en la finca, un poco más joven que yo, capaz, que a veces hablamos por WhatsApp, ¿no? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué estás sembrando? ¿Cómo estás cultivando? ¿Cómo van los grupos de estudiantes? Y ahí me cuenta un poco cómo van las cosas, ¿no? Pero sí hay ese pequeño enfoque. Ajá. Qué bacán. Me pongo a pensar en esto que dices, ¿no? De que, claro, el enfoque de una universidad así es hacia la productividad y que lo pueden hacer siempre y cuando haya un mercado, básicamente. Y me pongo a pensar en qué es lo que me estabas contando antes de venir a grabar, ¿no? La historia y tal vez ahí se va a ir hilando también estas dos historias paralelas de lo que pasaba aquí en la finca, de cómo esta mega producción de lácteos que había aquí y que creo que es una realidad en un montón de lugares de lo que es la agronomía, la ganadería en general, el paquete agrotóxico o el paquete agronómico que les venden a los agricultores o a los agrónomos, a los ganaderos, no resulta al final tan rentable. Es decir, tiene unos costos de producción tan gigantes que al final esta finca en particular, a pesar de que tenía un montón de cabezas de ganado y tenía mercado y tenía todo lo que quieras, casi no ganaba o a veces hasta perdía porque el costo de producción era igual o mayor que el costo de venta. Y lo mismo me decía el don Eliezer, ¿no? Los productores, los agrónomos alrededor, digamos, o más bien dicho, las parcelas de monocultivos que existen, si es que siguen las recetas que les dan las tiendas de químicos, básicamente, se terminan gastando más y empobreciendo el suelo tan rápido que no resulta rentable. Entonces, en donde funciona medio es porque está subsidiado. En este caso estaba subsidiado personalmente por tu abuelo, pero en un montón de otros lugares está subsidiado por el Estado o está subsidiado por alguien. O sea, no, rentable no es, ¿cacha? Rentable no es. No. Y ahora ya nos vas a ir contando la transición que has hecho aquí, en donde ya se comienza a rentabilizar la cosa con un diseño ecológico de mucho menos insumos, de mucho más lógica del manejo del agua y del suelo y de los animales y qué sé yo. Entonces yo me imagino que el zamorano también, o cualquier otra, si es que tiene la visión y hay el interés del público joven, como dices, si puede encontrar una vía rentable de una producción más ecológica. Completamente. Claro que probablemente, no sé para nada la realidad de los zamoranos, pero pasa mucho que las academias están súper atadas también a las industrias agrotóxicas, claro, y etcétera. Entonces le hace jodido esas transiciones. Pero el problema no es la rentabilidad, el problema es la corrupción, básicamente. Sí, o sea, ahí tienes un puntazo, pues. Creo que enfocándonos un poco, digamos, como en la escuela, sí, pues la escuela tiene su origen y tiene su gran reputación. O sea, un zamorano es un zamorano, o sea, es un gran agrónomo, un gran trabajador, es alguien que tiene tremendas herramientas para lograr lo que se propone ante las adversidades que hay en los diferentes contextos de toda Latinoamérica y el mundo, porque zamoranos están regados por todo el planeta. Creo que en la escuela siempre se enfocó hacia la producción intensiva, industrial, ¿no? Como te digo, nace en sus 1940, con toda la producción bananera que había en la zona en Centroamérica, pues la United Fruit Company financiando la escuela en esos momentos, tratando de sacar buenos, digamos, trabajadores, capataces, técnicos para poder manejar ese tipo de cultivos, ¿no? Entonces, se entiende un poco el origen y hacia dónde iba, pues. Sin embargo, claro, con el pasar de los años, la escuela se ha ido diversificando bastante en cuanto a su pensum, la oferta y el tipo de trabajos y aprender haciendo que tiene, porque el mercado se ha ido diversificando, pues. Ahora tienes, hasta en los 80s no había mujeres en la escuela, pues. Ah, sí. Tú tienes que ponerte a pensar que en los 80s entran las primeras 4 mujeres. 4 mujeres dentro de
300 hombres. O sea, para ellas 4 tuvo que haber sido una locura vivir eso, ¿no? Y el hecho de que se empiece un poco la escuela a abrir a la inclusión, no solo de personas, de género, sino la inclusión de otros pensamientos, otra manera de ver las cosas, es lo que le ha llevado a la escuela hasta el día de hoy, ¿no? Ser una escuela tan importante en Latinoamérica. Sin embargo, sí, la escuela tiene su influencia, pues Cargill, otras empresas grandes tienen su influencia dentro de la escuela, pues. Pone la planta de procesamiento de cárnicos, por ejemplo. Claro, ¿cómo no va a haber algo de tendencia a la industria todavía? Sí hay pequeños espacios dentro de gente que está en la escuela que hace lo posible por tratar de impulsar todas estas otras cosas, ¿no? No es que estoy satanizando a Zamorano para nada, pues. Pero sí creo que el enfoque de Zamorano podría ser mucho más profundo ante la emergencia, yo lo voy a poner en esas palabras, que vivimos hoy en día y que viene por delante, ¿no? De realmente contemplar jóvenes que tengan no solo las capacidades técnicas y experiencia de campo, sino el entendimiento más transversal y holístico de lo que necesitamos para la crisis que se nos está armando, ¿no? Salir un poco de este paradigma de producción, sino más bien de esta idea de montar sistemas de vida que regeneren, sistemas productivos que regeneren y que nos permitan tener vida, pues una vida sana, una vida digna para todos, ¿no? Entonces sí hay por dónde, pues. ¿Y tú estudiaste, aparte del Zamorano, agricultura regenerativa o ganadería en otros, o sea, hiciste otros aprendizajes en otros lugares? Sí, claro, pues creo que a raíz de conocer al Jorge y otros profesores dentro de la escuela, me metí primero como, o sea, de pura curiosidad mía a hacer esto. Especialmente para la tesis de la ingeniería me tocó pues abrir los ojos a estas otras líneas de ver las cosas del mundo más que la parte técnica, pues, porque creo que el cambio más grande es el cambio que hay en la cabeza, pues, el chip y el desaprender. El desaprender es la parte más crítica, diría yo, para sacar todo este constructo que existe en nuestras cabezas, esta cultura, estas creencias, y realmente darle espacio para estas otras cosas que nos pueden abrir los ojos a otras oportunidades y otras realidades. Para eso agradezco mucho a Piolo, por eso le menciono, yo creo que a Piolo, porque más que su entendimiento sobre capaz la parte técnica y las herramientas y las prácticas culturales de permacultura, ecología, bla, bla, era su enfoque en el ser, en el individuo y en el grupo. Cómo yo les pongo a estos estudiantes otra manera de ver las cosas. Cómo así, calladito, en risas, conversas, les muestro lo humanos que somos y lo valioso que es juntarnos en ese amor y en ese cariño y en partir desde ese lado para hacer las cosas. Entonces yo creo que esa parte es la fundamental. Y luego, claro que me metí ya de cabeza un poco más a indagar en talleres, hice el curso intensivo de manejo holístico del Instituto Savory ya para meterme un poco más en la parte de ganadería. Me acuerdo que estuve una época en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, en manejo de áreas forestales, entonces había todo este otro conocimiento de cómo manejas paisajes grandes, forestados, un montón de otros espacios donde realmente empecé a conocer a otra gente que hace las cosas de diferente manera. El mismo podcast, o sea, el mismo Radio Semilla es una fuente increíble de aprendizaje y de conocimiento de otras experiencias que realmente te abre los ojos a lo que otra gente ha estado haciendo y está haciendo en ciertos contextos, pues. Creo que mientras más uno empieza a meter los dedos en este lago, de repente te quieres meter yucho completamente al agua, pues. O sea, sin ropa, sin nada, quiero de un solo de cabeza estar ahí, ¿no? Ajá. Qué bacán. Y entonces quisiera que juntemos ahora sí estas dos cosas, ¿no? De que yo entiendo que mientras tú estabas en tus locuras por el mundo aprendiendo todo esto, aquí tu abuelo ya comenzó a envejecer y el manejo de la finca casi quiebra. No me acuerdo bien cómo fue que me contaste, sí, pero sí. Cuéntanos un poquito qué pasó y cómo tú pudiste traer después todo eso para acá. Segundo año de la ingeniería, fallece mi abuelo. Y queda este hueco en la hacienda, ¿no? Esta falta de dirección, ¿no? Y en ese momento, claro, mi abuela, mi papá, mi tía se ven forzados realmente a regresar a ver al elefante blanco, pues, que estaba en la habitación, que era la hacienda. Y ellos van construyendo esta estructura como social, esta estructura legal para poder manejar la hacienda de otra manera.
y se construye como esta compañía que maneja la hacienda, ¿no? Y ellos empiezan a tomar riendas de la hacienda, pues yo diría de una manera imprevista y forzada, pues porque ninguno estaba prestándose para eso. Cada quien construyó su vida en otra cosa. Y en esa época mi tía terminó agarrando la gerencia de la hacienda y termina apoyándose de un par de técnicos que le fueron asesorando hacia otro manejo, ¿no? Un poco más hacia lo que estábamos conversando ahorita. Y claro, la hacienda fue cayendo de picada, pues, entre condiciones climáticas, épocas súper secas, súper calientes, mucho estrés calórico en los animales, la llegada de garrapatas a la zona que antes no había, causó un desbalance sumamente grande en el manejo de los animales, en la parte sanitaria. Murieron muchos animales, era algo que nunca había en la zona, sumado, digamos, a la presión económica que empezó a surgir en la hacienda por el tipo de manejo que tenía la hacienda, muy grande uso de insumos, inmenso. Mi tía tuvo que empezar a vender un montón de animales, los grupos de reemplazo, las vaconas, como te contaba el Eliezer, hasta que eventualmente mi tía se hizo para atrás. Pues yo creo que fue muy abrumador y tuvo que decir, vean, no puedo, me salgo. Y en esa época mi papá agarró en cambio la gerencia de la hacienda. Y yo en esa época estaba de regreso en Centroamérica. Estaba estudiando una maestría. Perdón, ¿maestría en qué? En agricultura tropical sostenible, ese era el título de la maestría. Entonces era ya un estudio un poco más enfocado a la parte, digamos, agrícola, ganadera. Zamorano, ¿no? Mismo. En Zamorano mismo. Yeah. Fue la primera generación, fui parte de la primera generación de zamoranos en graduarse de la maestría en agricultura tropical sostenible, la primera maestría de la universidad. Hoy en día ya no existe, porque no tiene un mercado. Nadie le interesaba, ¿no? Se fue cortando, el financiamiento se acabó. Cuento para otro rato capaz, pero para seguir con lo que te contaba, claro, en esa época mi papá agarra la hacienda, empieza a darle toda una reestructuración, ¿no? En términos de números, a analizar todo. Él es una persona súper metódica en números, muy bueno para administrar, gerencia, toda esa parte. Esa es su línea, esa es su profesión, esa es su experiencia. Y empieza a ajustar a la hacienda, ¿no? Para sacarle del hueco en el que estaba. Y empieza a llegar a una condición un poco más estable en la hacienda. Hasta mientras hablábamos a veces por teléfono, yo estando él allá, él acá, buscando un poco otras alternativas para la hacienda, ¿no? Capaz de otros proyectos, otros rubros económicos, otros emprendimientos, pero también empezar, yo le decía a mi papá, tenemos que darle un enfoque a la hacienda, pa. La hacienda no puede estar a la deriva, o sea, tenemos que darle un camino que andar. Y claro, yo empedernido en este andar de ver las cosas a través de los ojos de la ecología, le empecé a meter el bichito a él también, pues. Y él empezó a hacer un poco de cambio sin que yo esté acá con Eliezer. Y empezaron un poco a reducir esta gran cantidad de insumos, ¿no? Para tener una idea un poco en contexto, en esa época más o menos en promedio en la lactancia de un animal se le estaba dando entre 4 a 5 kilogramos de balanceado al día. Más o menos 200 y pico días de lactancia que tenían los animales. Qué bestia. ¿No? Hoy en día en la hacienda, en promedio, en los 200 y pico días, les estamos dando 1.6, 1.7 kilogramos de balanceado. O sea, no somos completamente independientes del uso de insumos, pero la reducción que hemos hecho es sumamente grande. El costo de producción por litro de leche en la época que mi papá agarró la hacienda y luego cuando yo vine ya a trabajar acá, cuando terminé la maestría, más o menos creo que estaba en unos 46, 48 centavos el litro y vendíamos a 49, 50, máximo 52 centavos de litro, o sea, eran 3, 4 centavos de margen de ganancia. Hoy en día estamos en unos costos de producción de 22, 25 centavos de litro y vendemos a 50, 52 centavos de litro. Entonces, tenemos un margen mucho más grande. Reestructuramos completamente el manejo en la hacienda. Yo pedí que rompamos completamente el sistema de semistabulado. Las 30 hectáreas de alfalfa desaparecieron. Ahora esos son potreros de pastos, no son algunos nativos, pero de pastos que surgieron solos. No echamos ni un gramo de fertilizante, no echamos semillas de nada. Más bien hemos dejado que esa zona se regenere sola y hemos ido manejando con los animales un poco las 30 hectáreas que habían de alfalfa. Las otras 30 hectáreas que más o menos hay de pastos son pastos viejísimos. Son pastos que tienen unos 70, 80 años. Son pastos que siempre han estado en un sistema silvopastoril, digo yo, sumamente sencillo. Kikuyo abajo y hay árboles de espino, que es una Vachellia macracantha, es el nombre científico.
pero funciona muy bien, ¿no? A pesar de la sencillez de ese sistema silvopastoril, le da suficiente complejidad y diversidad para que el sistema tenga otro tipo de regulación climática, temperaturas, ciclos de nutrientes, de agua. Y eso es lo que estamos reflejando un poco en las 30 hectáreas que hemos ido regenerando. Eso creo que es en gran parte algo de lo que nos ayudó a reducir mucho los costos en la hacienda, porque ahora toda la hacienda se basa en pastoreo. Las vacas pasan 22 horas del día en pastoreo. 2 horas del día están en estabulamiento porque están media hora antes del ordeño, la media hora que pasan en el ordeño, la media hora que salen después del ordeño, los 15-20 minutos que se demoran entre caminar de un potrero al otro. Más o menos tienes 2 horas donde no están metidas en un potrero. Duermen en los potreros. Duermen en los potreros. Es lo caso eso, porque los primeros meses, esto fue octubre 20 del 2020, octubre 24, finales de octubre del 2020, donde hay un video en el Instagram, te voy a mostrar, que estoy con el Eliezer, yo en uno de los potreros, abriendo por primera vez las 30 hectáreas de alfalfa para que entren las vacas a pastorear. Wow. Una zona que probablemente por más de 50, 60 años nunca había sido pisada por un animal. Nunca. Más bien había estado en cultivos de alfalfa y a veces en rotaciones de cultivo de maíz o de tomate intensivo. Se arrendaba la tierra, entraban los tomateros, les reventaban, se llevaban el tomate, quedaba y nosotros buscábamos los antecedentes a sembrar otra vez la alfalfa, ¿no? Y lo que tú ves hoy en día no dirías nunca que ahí había alfalfa, ¿no? Eso fue uno de los cambios grandes, todo a pastoreo. Entonces, las vacas llegaban a los nuevos potreros o a los potreros viejos, estaban 2-3 horas y de repente eran las 10 de la mañana y estaban todas en la puerta del potrero esperando que les abras. Claro, ellos estaban, ¿dónde está mi alfalfa? Claro. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa a ustedes? Yo no voy a vivir de lo que me estás dando de comer así nomás. Estaba rico el plato de alfalfa. Les toma a estos animales, a los animales viejos, que ya son pocos ahorita los que quedan en el rejo, al menos unos 6-7 meses, yo te diría, de reentender como ok, esto cambió, ahora sí me toca comer. Y ves este cambio en el comportamiento animal, en reconocer en el paisaje en el que están. Y empiezas a ver a estos animales no solo comiendo, haciendo este pastoreo selectivo, como se le llama, ¿no? De lo más rico por aquí, lo más rico por allá, ¿no? Yo te pongo aquí en este bufete, nos venimos los dos y hay una mesa tremenda de comida y bueno, no tenemos tanta hambre, vamos, cogemos las 2-3 cosas que nos gustan, pero el rato que tú sabes que eso se va a acabar rapidito, te vas a quedar con hambre, ya vas y ves este nuevo plato, ves esta otra cosita por acá y les ves a las vacas empezando a investigar, indagar en este mundo floral que tienen a su disposición. Entonces ves a las vacas empezando a diversificar su fuente de alimentos, no solo de pastos, porque tenemos aproximadamente unas 11 a 12 especies en estos 30 hectáreas que les comento, donde se diversifica un poco la ingesta de taninos, otros nutrientes, otras cosas que se le puede ofrecer al animal, pero empiezan a ramonear los animales. Empiezan a buscar las puntas de los espinos, las vainas de los espinos, del guarango, del molle inclusive, del casuarino, que es una especie también introducida, traída de zonas de Oceanía. Y empiezas a ver esta locura que pasa, ¿no?, en los animales. Y hoy en día metemos los animales al potrero y los manes van con todo, pues. ¿Les notas un cambio en su comportamiento? ¿Más alegres, más adaptados? No sé, como... Cuéntame tú ahorita que nos dimos una vueltita y viste el rejo. Ajá. Si las vacas cuando estabas ahí adentro, ¿cómo les veías? Pues más bien. O sea, vino una ahí a que le acaricie. O sea, eso no me había pasado en otro lado. Es lo caso, pues. Ajá. O sea, no son animales ariscos, no son animales como que se espantan cuando te ven. Algunas se acercan, son como curiosas. Creo que tiene mucho que ver con ahora el constante manejo que hay de estar como constantemente moviéndoles, constantemente estar pendiente de cómo se ven, cuál es su condición corporal, si hay presencia de garrapatas, cómo están sus ubres en el ordeño. Tenemos un enfoque ahora mucho más fuerte en estar en ese proceso constante de observación, cómo están los animales, pero cómo también están nuestras pasturas, ¿no? Nuestro paisaje en general. Qué loco eso que dices, ¿no? Porque, digamos, pienso en el paralelismo con los humanos, ¿no? Porque siento que de alguna forma hay un gran porcentaje de la población que está siendo criado medio semiestabulado. Claro, así es, sí. Y la diferencia que significa de pronto tomar responsabilidad por ti, ¿no? Es algo así. Eso es claro, como tremendo. Si te tienen el plato de comida abajo tuyo y esa es tu nutrición, ahí es como... Es lo que hay. Claro, estás cubierto de alguna forma,
pero no tienes agencia, no tienes responsabilidad, no tienes como curiosidad, no tienes nada, solo es el balanceado que, no sé, la caja de cereal que desayuna la mayoría de gente. Completamente. Y qué lindo o sea, cómo la regeneración es también psíquica, ¿no? Es también psicológica, emocional, es de una transición también hacia una adultez de alguna forma, ¿no? Mientras más estabulado estás, más infantilizado estás, ¿no? Más chévere, como... sí. Ajá, sí. Entonces me parece lindo esto que dices, ¿no? De cómo les tomó un tiempo a las vacas esto de darse cuenta de que, ahora yo soy este terreno, ya no me están metiendo la comida en la boca, ¿cachai? Sí. Es súper interesante este tema de comportamiento animal, de la etología, les llaman, ¿no? Uh-huh. Hay un señor, trabajo sumamente bacán del señor, le tienen que oír, se llama Fred Provenza, tiene algunos podcasts, tiene unos cuantos libros. Se dedica el man su vida a investigar justamente comportamiento animal, pero no tanto en las condiciones confinadas de los animales, sino el man se lanza a darse vueltas por el mundo, a ver culturas de sistemas pastoriles, culturas que se han dedicado la vida entera a vivir de la relación con un animal, ¿no? Cabras, borregos, bovinos, búfalos, lo que tú quieras, ¿no? Tenemos una gran conexión con estos animales a través de la historia, ¿no? Mucho, claro, se sataniza hoy en día la agricultura y la ganadería animal, obviamente por la industria y el confinamiento a gran escala que existe, pero esa nunca ha sido la realidad de la ganadería históricamente, ¿no? Ha sido completamente lo contrario. Y él habla mucho de esto. Y habla de dos cosas que a mí me encantan. Es la generación de conocimiento de los animales. Nosotros somos animales, ¿no? Creo que en gran parte culturalmente nos hemos hecho a un lado del que somos animales, pero somos animales igualitos. Y él habla de esto. Los animales pueden generar conocimiento de dos maneras, ¿no? Cuando están en campo. La una es a través de una estructura vertical, ¿no? Una mamá, un papá enseñándole a una cría. Y la otra es la generación de conocimiento y compartir conocimiento como de manera horizontal, ¿no? Dentro de un mismo grupo, una cría a otra cría, por ejemplo, ¿no? O una vaca adulta a otra vaca adulta. Te pongo un ejemplo. Nosotros en la ganadería de leche tendemos a separar a las crías de las madres, ¿no? Por el hecho de tratar de aprovechar al máximo la producción de leche de la madre, romper un poco el vínculo que tiene la madre con la cría para que ella pueda entrar en celo lo más rápido posible y tratar de sacarle otra cría, ¿no? Se vuelve un poco ya como en duda, ¿no? O sea, ¿será que esto realmente es ético o no ético? Entra toda esta conversa. Pero lo interesante de eso, más allá de eso, es cómo aprende una cría que tú le separas de su madre a aprender a comer y a vivir en un paisaje si no tiene esa experiencia, esa transferencia de conocimiento de la generación que está arriba hacia abajo, pues. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el grupo del rejo, son todas las vacas adultas que están en producción de leche en un grupo. Ellas están andando por ahí, ellas son las que pasaron por este proceso de aprendizaje y les tocó ir aprendiendo qué se come, qué no se come, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la transferencia hacia la siguiente generación? Y luego, dentro de la otra generación, como entre las chiquitas, por ejemplo, el grupo de las terneras que está entre los 8 meses a 2 años, como ellas, al entrar a los diferentes potreros, también empiezan ese proceso de empezar a generar conocimiento y le ve comiendo la una hojas de leucaena y la otra se va acercando y ve que está comiendo y empieza ella a generar también ese conocimiento de esta hoja se puede comer, ¿no? Pero él habla mucho de esto y es sumamente interesante. El rato que combinas y les dejas tener un poco más a los animales que manejamos en sistemas de ganadería, ¿no? Tener esa conexión entre las diferentes generaciones, estás hablando de que acortas la brecha de conocimiento de manera tremenda, pues. Y eso hemos hecho un poco aquí en la hacienda. Hemos empezado a juntar grupos de animales, porque antes se tenían hasta 7, 8 grupos de animales aquí en la hacienda, ¿no? Las vacas en producción, las vacas secas, adultas, de ahí las vaconas que estaban prontas por tener su primera gestación, su primer servicio, ya sea de inseminación artificial o de monta de toro, las que estaban justo atrás de ellas, que todavía estaban, digamos, no en la edad reproductiva o ni en la condición corporal adecuada, y los 3, 4 grupos más chiquitos que venían abajo, ¿no? Entonces era todo un manejo de locos.
Ahora tenemos 3, 4 grupos máximo en la hacienda, ¿no? Donde hemos ido haciendo un poco de estos experimentos de juntar diferentes generaciones y dejarles estar, ¿no? De realmente compartir y de transferir conocimiento. Aparte de todo lo lindo que es de verle a una madre con su cría, ¿no? Entonces sí, eso es otra de las cosas que yo me gustaría rescatar un poco, en que no solo se trata, digamos, de esa parte de regenerar el paisaje, sino de realmente ir construyendo sistemas donde podamos dejar a los animales realmente expresar sus comportamientos y las relaciones que pueden crear entre ellos, ¿no? Tal y cual como nosotros, pues. Total. La gallinita permacultural, ¿no? Una de las características que tiene, ¿no? O sea, necesitas esa compañía, ver otras gallinas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ver que todas esas necesidades se cubran. Yo justo venía escuchando un podcast hablando más de humanos que de vacas, pero lo que decía este señor, Bill Plotkin se llamaba, y este man decía que por debajo de las crisis que vivimos en general, las crisis ecológicas, las crisis sociales, así como todas estas crisis de las que estamos tan atentos, por debajo hay una crisis de una opresión al desarrollo humano, o en este caso se podría decir al desarrollo del ser en general, ¿no? Como el tener tan bloqueada tu capacidad de desarrollarte como a lo que viniste a hacer en este mundo, ¿cacha? Y justamente no de estar tan estabulado. Y sí, yo estoy súper de acuerdo con eso. O sea, la clave para la regeneración es primerito de permitir que el ser se desarrolle en un ambiente sano, ¿no? Quiero cambiar de marcha un poquitito. Hágale. Porque tengo muchas ganas de hablar del tabaco. Ok. No hemos hablado, creo que nunca en este podcast del tabaco, y la última vez que yo te vi hace unos meses, tú estabas de guardián de un montón de semillas de tabaco, y me decías, este es de no sé dónde, este es no sé qué, y me contabas un montón de cosas que aprendiste en Nicaragua, creo que fue que me dijiste. Así es, sí. Háblanos un poco del tabaco y de la agricultura regenerativa del tabaco que tú estabas practicando ahí. Mi encuentro con esta planta abuela, esta planta ancestral, ¿no? Empieza en Nicaragua. Y justo me acuerdo yo haber sido contactado aquí sentados en esta misma mesa por un zamorano nicaragüense, que ya son 3, 4 generaciones de tabacaleros, producción de tabaco de hoja para puro, ¿no? Para habano. La historia de ellos creo que viene desde Cuba, después de las revoluciones y de todos los cambios sociales. Ellos salieron de Cuba y empezaron todo este proyecto allá en Honduras y en Nicaragua. Producen en los 2 países. Uno de los mejores, creo, productores, digamos, en términos de renombre de tabaco de ambos países. Zamorano. Y me contacta y me dice, me contaron de un poco tu línea, eres joven, me interesaría que me vengas a ayudar, estamos buscando un poco cómo implementar otras ideas de cómo podemos producir tabaco. Yo no tenía idea de tabaco, pues, ni idea, nada, absolutamente nada. Y nunca había trabajado con un productor o una producción a esa escala, ¿no? Pero me atrajo la idea bastantísimo, como un reto, ¿no? Como, ok, o sea, sí, manejar cambios en 100 hectáreas, 50, 20, ya es algo en lo que había estado inmerso ya en mis años como de profesión, pero irme a alguien que manejaba miles de hectáreas, dije, capaz es un momento para saltarse un poco del no querer trabajar con la industria y capaz poder de alguna otra manera poner una semillita como alguien me puso en mí, en alguien que tiene mucha influencia sobre tierras, ¿no? Y no sobre tierras, sino sobre mucha otra gente. Y nos juntamos con Néstor para hacer este proyecto. Y me fui a Honduras. Y lo que empezó más o menos por un proyecto de que me iba unos 4 o 3 meses, terminé más de un año por allá. Nicaragua. Estuve por la zona de Jalapa, Nicaragua. También en Estelí. Son 2 zonas súper tabacaleras. Muy interesante porque son zonas bajas en términos de altitud sobre el nivel del mar. Estelí es un poco más seco, capaz algo parecido un poquito a lo que estamos aquí. Jalapa, en cambio, es completamente lo contrario. Jalapa es esta esquinita al norte de Nicaragua, muy pegado a la frontera con Honduras, mucho más húmedo. Unos bosques tremendos de unos valles donde hace 100 años se taló todo lo que había. Todo, absolutamente todo. Son unas maderas tremendas, unas ceibas y otros árboles inmensos para maderear. Sé que eso hicieron gringos americanos que vinieron a arrasar con parte de Nicaragua y dejaron estos valles pelados, pues. Y empezó la agricultura de granos en la zona.
y eventualmente la agricultura de tabaco. Y es muy particular porque, claro, el tabaco, diría yo, en mi experiencia de lo que vivía allá, es uno de los cultivos con más prácticas agriculturales que yo he visto. Tanto para preparar el suelo, para recibir el tabaco, como durante el cultivo y el crecimiento del tabaco. Tanto en su parte de vivero y invernadero, porque lo crían primero en viveros, ¿no? En bandejas, hasta tal semana, y después se lo pasa a campo y se lo siembra por plántulas. De rato que el tabaco se pone de semillita, que una semillita es mínima, o sea, parece un grano de arena, a que se vuelva un puro, Néstor me contaba, y esto es lo caso, pasa por al menos unas 300 a 400 manos, proceso de manos. Qué bestia. Entonces también es un cultivo que requiere de muchísima gente. Es complejo. Es súper complejo, súper complejo. O sea, uno diría, sí, siembran el tabaco, le secan, le enrollan y tal, ¿no? Pero no, ¿qué va? Tienes toda la parte de campo, como te digo, pero después tienes toda una parte donde tienes el secado, toda una ciencia del secado de la hoja de tabaco. Luego tienes una parte de fermentación de la hoja de tabaco, que es otra cosa. O sea, pasas por una fermentación, en su mayoría diría yo, una fermentación láctica, donde se transforma el tabaco a esta hoja que gana todos estos matices, todos estos olores, todos esos sabores, todos estos tintes que va agarrando el tabaco, ¿no? Y luego se arma el tabaco. Perdón, esto es más que nada para el tabaco para puro. Puro. El de cigarrillos no es tan complejo. Es otra variedad, esa es la variedad Virginia, usualmente. Es otra manera de trabajar el tabaco. Exactamente cómo se llega al cigarrillo que encuentras las cajetillas de Marlboro y eso no tengo idea. Sé que sí son muchos procesos mucho más industrializados y químicos. En este es mucho más, en cierta manera diría yo, artesano, pero sí industrial, ¿no? Grande. O sea, tú entrabas a los sitios, a las casas de fermentación y veías 300 personas trabajando en la casa de fermentación. Pues. Y tú me decías que la hoja del tabaco después termina súper flexible, pues así como que... Claro. Que un proceso como de 6 meses de fermentación. Sí, unos 6 meses de fermentación. Es una locura. Entonces, claro, sacan la hoja. Estás hablando de una hoja de unos 18 o 20 pulgadas de ancho, de diámetro. Entonces, una tremenda hoja, ¿no? Más ancha que mi pecho, de largo de mi quijada hasta mi pupo, hasta mi ombligo. Y le agarraban y le abrían y le estiraban. Pues si tú dices, agarras esta elasticidad, cambia completamente el tabaco, ¿no? Sorprendente. Y ahí empiezas a sentir esos olores, ese gusto que se agarró algún rato por el habano, el puro, ¿no? ¿Dónde viene exactamente la historia de hacer el tabaco de esa forma? No estoy seguro. No sé si viene capaz de las zonas de Cuba, de Puerto Rico, todas estas zonas de la cultura nativa allá. Pero el tabaco es una planta ancestral que ha estado en América siempre, pues. ¿Es nativa de la Amazonía, de los Andes hacia la Amazonía o no? Yo creo que debe haber varios centros de origen del tabaco. Esa es mi percepción. Obviamente estoy hablando un poco ya fuera de alguien que capaz sepa especialmente dónde viene el tabaco. Pero una de las particularidades más locas que yo he encontrado es, termino los primeros 4 o 5 meses de trabajar con ellos y vine unos meses acá a Ecuador de regreso, ¿no? Y de repente yo empiezo a ver tabaco por todo lado. Por todo lado. Y me sorprende, porque como te cuento, en campo es uno de los cultivos que más prácticas yo he visto tener. Y de repente yo veía caminando por Quito, 2.800 metros de altura, por Quito, viendo un tabaco de 2 metros 30, 2 metros 50, con hojas de 15, 18 diámetros de pulgada. O sea, cosas que allá necesitas, todas esas prácticas, todos esos insumos, creciendo, saliendo de muro de piedra de una casa en Quito. Tanto así que cogí, me acuerdo, tomo la foto, le hago video y le mando a Néstor, que es el magnate, el dueño de la compañía, ¿no? Que maneja todo esto con esta nueva visión de traer un poco la agricultura regenerativa hacia la industria de tabaco. Me acuerdo que le mando a él la foto, el video, le mando al jefe de producción de todo Nicaragua y a algunos de los técnicos de campo y les digo, vean, o sea, allá nos estamos matando poniendo todo esto en el suelo, en los tabacos, haciendo estas prácticas y véanle creciendo en el muro de piedra, teniendo la misma calidad de hoja que ustedes tienen. Y ahí a mí me cae el 20 un poco en decir, claro, ellos no es que están agarrando unas semillas de tabaco nativo, unas semillas de tabaco silvestre, están utilizando semillas que ya por generaciones han estado modificando, ¿no? Seleccionando artificialmente el humano, ellos,
por estas características de crecimiento, de tamaño de hoja, para esta finca, para esta otra finca, para el rato que le envuelves, se hacen blends, ¿no? Para tener diferentes aromas, sabores. Y ahí me cae, ¿no? Un poco el 20 y digo, no, o sea, realmente hemos llevado a la planta a una degradación, haciendo sí la selección un poco para eso, pero olvidándonos de lo poderosa que es la planta de tabaco. O sea, empecé yo a ver tabaco en todo lado. Orillas de la calle, muros de piedra, muros de tierra, ni siquiera en el suelo. Te estoy hablando de un muro de piedra entre las piedritas, o sea, creciendo completamente un muro vertical, ¿no? Cosas así. Y ahí es donde mi ojo cae a reconocer el tabaco por donde yo me estaba dando vueltas aquí en el Ecuador. Entonces veo plantas de tabaco, por ejemplo, mucho en la zona de Tumbaco, Cumbayá, el Valle de los Chillos, San Rafael, alrededor del Ilaló, te podría decir. Lindos tabacos, o sea, grandes, fuertes, vibrantes, llenos de vida. Veo tabaco, como les cuento, arriba en Quito. O sea, me acuerdo de esto, era en unas jardineras por la González Suárez viendo tabaco crecer. ¿Cómo llega allá? ¿No? Tabaco acá por Urcuquí, por Tumbaviro. He visto tabaco por San Pablo, por La Vega. Tabacos por Baños. En mi casa se da full. Una plantita me trajo mi vecina Claudia García hace, no sé, 4 o 5 años. Y desde ahí aparece tabaco por toda la finca. Y claro, es que tiene estas semillas tan chiquititas que vuelan full. No es que solo salen cerca. No. Salen, no sé, 100 metros más allá, sí. Entonces, un poco esa fue la experiencia que tuve de tabaco, con la producción de tabaco en la parte industrial. ¿Y en qué nos basamos un poco en el proyecto? El proyecto se enfocó un poco en cómo podemos traer prácticas o principios, digamos yo, de agricultura regenerativa, de agroecología a esta manera de producir. Mucho fue en ver cómo podíamos influir en la parte de vivero, ¿no? Ver diferentes sustratos, ver si había diferentes prácticas que podíamos utilizar. Y luego en sí, en la parte ya en campo, ¿no? En la parte donde estaban las parcelas de tabaco establecidas. Parcelas completamente peladas, ¿no? Completamente higienizadas, muertas, ¿no? Suelo pelado, sin materia orgánica, dependiente completamente de todos los insumos y agroquímicos que se echaban. Entonces empezamos a montar parcelas de ensayo. Parcelas de ensayo donde empezamos a trabajar con un francés y con un hondureño en tratar de hacer todos esos experimentos. Entonces empezamos a utilizar fermentaciones lácticas para hacer bioles con diferentes preparados, tés aeróbicos, para tratar de suplir un poco esa demanda que estos tabacos tenían, ¿no? Pero aparte de eso, lo que quisimos hacer también fue cómo le damos la vuelta al diseño en sí de plantar tabaco. Y ahí es donde empezamos a incluir un poco el concepto de agricultura sintrópica, ¿no? Creo que en algunos podcasts sí se ha mencionado, ¿no? La idea de cómo podemos realmente empezar a contribuir en los sistemas productivos, la idea de sucesión ecológica y la idea de estratificación dentro de nuestros cultivos. Y el cultivo del tabaco se prestaba perfectamente para eso, pues. Entonces montamos una parcela de agricultura sintrópica donde empezamos a utilizar pastos para generar un poco de biomasa, cubrir suelos y algunos otros cultivos para llevar esta parcela de tabaco a otra visión. No lo comprendían, no entendían el por qué estábamos sembrando papayas, cafés, cacaos, yuca en la misma parcela de tabaco, ¿no? Cuando le empecé un poco a hacer entender al Néstor, o sea, puedes tener en esta parcela tabaco, ponte 3 años, pero eventualmente el diseño te está llevando a que también diversifiques tu parcela, tu área de productiva de estos otros 3, 4 cultivos. Y si te quieres enfocar a cultivos un poco más especiales, ¿no? Como un café, un cacao, te está creciendo ahí abajo, pues. Y luego, después de tantos años, puedes regresar a abrir nuevamente ese espacio, dejar tus líneas a los costados de estos árboles de servicio o de otros cultivos y empezar otra vez en estos espacios, en este diseño que se hizo otra vez tabaco. Más como jugar como una tabla de ajedrez que va rotando en diferentes etapas de la sucesión ecológica, ¿no? Y ahí un poco quedó eso. Pero ellos buscan eso por necesidad, es decir, después de tantos años ya su suelo no les da bien o ¿por qué? Dos razones te diría yo. La principal, los suelos están completamente agotados. El incremento en el uso de insumos es constante. Y no solo es constante, sino es, digamos, en incrementos saltos mucho más grandes. No es que el próximo año echas el doble de bolsas, sino de repente te toca echar 5 bolsas.
¿De qué? De fertilizante, por ejemplo, o de fungicidas, herbicidas, porque el desequilibrio es tan grande que ya no les da para el bolsillo. Y pasa lo mismo que con la ganadería, que de pronto ya cuesta más producir el tabaco Exacto. que venderlo. Ese es uno de los motivos grandes que Néstor me contaba. 2, te diría que es la presión del consumidor. Porque aunque el tabaco, el puro, el habano, sí es algo de poca gente, no, es algo de uno para el gusto de quienes fuman habanos puros, tienen el bolsillo para comprar habanos y puros, pero empiezan a entender también que aparte de capaz el fumar a diario te va a causar ciertos problemas en la salud, la carga de agroquímicos que se manejan en las hojas, completamente fuera de locura. Y la hoja carga mucho, pues no. Claro, se guarda pues todo ahí. Y me imagino que el proceso de fermentación también hace súper más disponibles todos los químicos y las cosas que te vas a fumar, ¿no? Tanto así que sé que hay como esta comisión como de productores de tabaco para habanos en el mundo que también pone la presión sobre los productores de tabaco, como vean, si ustedes ya no están cumpliendo con un poco estos parámetros de uso de insumos o de X fungicidas, herbicidas, lo que tú quieras en la hoja, no podemos aceptar que tu tabaco sea vendible, ¿no? Ya no puede entrar al mercado. Entonces también hay esa presión un poco por ese lado. Y tercero, diría yo, Néstor. Néstor también es un hombre que, a pesar de tener 3, 4 generaciones de agricultura convencional y de tabaco a gran escala, es alguien que quiere cambiar las cosas. Y que es alguien que quiere cambiar las cosas a esa escala, que es un reto enorme. Porque, como digo, sí, no es por poner de menos a alguien que tiene 10, 20, 30, 40, 50 hectáreas. Es el mismo esfuerzo, es la misma. Pero imagínate el monstruo que es una tabacalera que tiene 5,000, 6,000 hectáreas en 2 países. ¿Cómo diablos tú no solo cambias la estructura de las prácticas culturales que utilizas, sino como mencionamos ahorita, el reto más grande que tuvimos y hasta ahora creo que hay ese relajo es cómo cambias el chip? ¿Cómo cambias la estructura tan vertical que hay ahí, ¿no? Tanto desde la cabeza, como es Néstor y su familia, hacia abajo, pero también horizontalmente dentro de las parcelas y de las diferentes fincas, ya hay como ese conocimiento de hay el capataz y yo mando y esto es lo que se aplica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos chocamos con eso de frente. Tanto así que empezamos a trabajar con un psicólogo, con alguien que manejaba toda esta parte como de terapias holísticas para ver cómo se hace esta reestructuración, pues. Y eso era algo que completamente salía de mis manos. Yo nunca vi, eso no era mi trabajo. Y ahí Néstor y yo también nos dimos cuenta de eso y fue, bueno, hay que buscar otra gente, hay que buscar otras estructuras. Y más o menos hasta ahí fue la experiencia con tabaco. Interesante, ¿no? Porque hablábamos contigo la otra vez también de que podría ser, siempre, al menos yo estoy siempre hablando con unos 3, 4, 5 diferentes personas que viven en los Andes y les interesa la agroforestería. Y como casi todas las experiencias están en los trópicos, siempre estamos como pensando cómo será que se aplica todo esto de la sintrópica y las diferentes agroforesterías en los Andes, en la altura. Así es. Y hablábamos de que el tabaco podría ser una especie súper interesante entre las especies productivas, ¿no? Porque no hay las mismas opciones que en los trópicos. No, completamente. Y el tabaco crece tan bien aquí y tiene también ya un mercado interesante, más aún si es que es regenerativo y cada vez hay más mercado para productos regenerativos, ¿no? Así, sí. Ponte que Néstor, me acuerdo que tenía una finca en una zona muy cercana a Estelí que era en altura. Creo que llegaba como a los 1,200, 1,300 metros de esta finca, si no es un poquito más. Pero uno de los retos que me dice Néstor, ve, esa finca es la finca de mi mamá, dice. No, esa es la que a mi mamá le encanta. Pero yo estoy haciendo parcelas de prueba porque quiero empezar a sacar tabaco de altura, me cuenta. Porque claro, en el mundo del tabaco, en el mundo estos como de la especialidad, como el café, como el cacao, las cosas llegan al nivel de cómo sabe, cómo huele, denominación de origen, todas estas cositas, ¿no?, que se prestan. Y él, claro, buscando diversificar un poco su cartera de productos, quería buscar un tabaco o una hoja que pueda ofrecer en los blends o etcétera, que tenga esa particularidad. Y ahí fue donde yo decía, chuta, imagínate un tabaco del Valle de Tumbaco, de cualquiera de estas zonas mucho más altas. ¿Qué sabores tiene? ¿Qué potencial tiene? Y como ya estábamos incluyéndola ya las parcelas sintrópicas, yo decía, claro, como conversamos en ese momento, es tan escaso el conocimiento dentro de la agricultura sintrópica de la altura, porque todo se está haciendo en los trópicos bajos, pues,
que tenemos que empezar a recolectar esas experiencias, esa información, esas cosas que capaz la gente en la localidad ya conoce un poco de estas especies, de otras especies, para armar como estos posibles especies de interés económico, especies de servicio también para poder restablecer parcelas sintrópicas de altura, ¿no? Qué genial. Se nos está acabando el tiempo y yo todavía quería hablar de más cosas, pero ya no sé si vamos a alcanzar mucho, porque aparte de todo esto que nos has contado, eres papá. La Sisa, ¿qué tiene? ¿3 años ahorita? La Sisa cumple a finales de noviembre 4. Ajá. Y eres papá, no sé si papá soltero, pero tú eres el principal cuidador de tu hija, ¿no? Por ahorita principalmente sí. Contigo. Sí. Y aparte de eso también eres instructor de CrossFit. También. Sí, es verdad, sí. Y son dos rubros grandes, pues, ¿no? Sí. Finalmente eso. Y yo sí tenía ganas de hablar un poco de eso porque también pienso que están bastante relacionados con la regeneración ambos temas. El de la paternidad y también el de la salud física y el ejercicio. No sé si vamos a hablar mucho, pero no sé si nos quieres contar un poco en qué consiste, al menos tal vez hablar de esto del CrossFit, ¿no? ¿CrossFit es principalmente lo que tú haces o es más amplio? Sí, diría que es CrossFit. ¿Dónde practicas? ¿En qué consiste? La verdad, donde pueda. Esa es creo que la idea ¿no? CrossFit empieza hace unos 20 años, ¿no? Este enfoque un poco de salud preventiva. De ahí nace el CrossFit. Hoy en día vemos otra arista completamente que es como la especialidad del CrossFit como un deporte, que ahora se le conoce como los juegos del CrossFit, los CrossFit Games, que son como las Olimpiadas. O estos atletas, hombres y mujeres que se dedican la vida a esto, ¿no? O sea, empujar el cuerpo a unos niveles tremendos. Pero el origen del CrossFit es sobre la salud preventiva, sobre cómo podemos atacar las principales enfermedades crónicas no transmisibles que vivimos hoy en día en nuestra sociedad. Hipertensión, diabetes, problemas cardíacos. De ahí nace el CrossFit. Y es básicamente esta metodología que nos presta a nosotros un poco a enfocarnos en qué movimientos, qué ejercicios y de qué manera podemos hacer esto de manera rutinaria, ¿no? En nuestro día a día, sea donde sea que estamos, con cualquier herramienta que tengamos a la mano para llegar a atacar estas cosas. Entonces ves esto en zonas muy urbanas, como ves esto en zonas no tan urbanas, ¿no? Ves esto en zonas con muchos recursos económicos, ves en esto con zonas con pocos recursos económicos. Y creo que eso es lo lindo del CrossFit, que realmente no necesitas nada para hacerlo, más que entender un poco capaz la metodología y el enfoque. Nace esto en algún momento que yo empiezo a tener problemas de la espalda en Zamorano. Yo le atribuía capaz al trabajo de campo, ¿no? Esa época no le prestaba. A la final tuve un par de problemas de unos discos, de unas hernias, tenía unas fracturas de unas caídas cuando montaba caballo, moto, más guagua. Otra historia para otro rato. Pero empiezo a buscar algo, de decir, chuta, yo necesito aprender a hacer ejercicio y necesito aprender a hacer ejercicio de manera consciente. O sea, saber cómo funciona el cuerpo, cómo son las dinámicas, la biomecánica del cuerpo, cómo trabajas lesiones, cómo hay que moverse bien, cómo levantas peso de manera adecuada, cómo trabajas el sistema cardiorrespiratorio, cómo le empujas a otro nivel, etcétera, etcétera. Y termino metiéndome al CrossFit. Empiezo en Honduras con unos compañeros de Guayaquil, empezamos a oír de CrossFit y lo hacíamos, digamos, como juego en las horas libres que teníamos. Conseguimos troncos, llantas, piedras, una barra de monitos y así empezó. Y luego empecé a meterme de cabeza, ya en entrar al estudio del método. Entonces saco mi nivel 1, saco mi nivel 2, son 4 niveles, y me meto a hacer la práctica. Cuando ya vuelvo después de Centroamérica, me quedo sin trabajo. Estaba viviendo en Cumbayá, en esa época entre la casa de mi papá, de mi mamá, me movía. Me acuerdo que entre mi hermana y unos amigos me dicen, ve, danos clases. Yo siempre bien metido a hacer deporte, siempre me gustó atletismo, correr, como gimnasia, ¿no? Hacer pesas. Y entrénanos. Y empezamos a entrenar en un parque. Éramos 1, 2, 3, después 4, 5, 6, 7, hasta éramos unos 12 de repente. Y dije, bueno, aquí... Sí, hay business. Ya hay algo que hacer, pues claro, puedo ganar unos billetitos para hacer el día a día. Y así empezó un poco ya la parte, digamos, de generar trabajo aparte de eso. Y me encantó tanto porque creo que también el CrossFit, a diferencia de capaz otros métodos de hacer ejercicio, genera comunidad. Tú entras a un box de CrossFit, box les llamamos a los espacios físicos donde hay crossfiteros, crossfiteras, y es otra cosa, porque no es que el Felipe está allá en la esquina haciendo series de brazos.
no está ya el Joe haciendo piernas, no está ya la Claudia levantando X cosa, no está tal persona en la corredora solos. Ahí hoy día trabajamos todos en este ejercicio, este es el ejercicio del día, lo vamos a atacar juntos. Felipe acaba de empezar a hacer ejercicio, entonces le vamos a modificar un poco estos 2 o 3 ejercicios para que tenga el mismo estímulo, pero que pueda unirse al grupo. A la señora María de 80 años, 60 años, porque es lo caso la inclusión que tiene el CrossFit, le vamos a modificar un poco esto. A la tal que está en 4 o 5 meses de gestación, vamos a modificarle de tal manera. Al Wambra de 15 años, etc. Todos vamos a atacar el ejercicio del día que está en el pizarrón, juntos, todos, digamos, en comunidad. Haciéndonos porras, acolitándonos, y eso te trae un poco a colación esta idea de romper ese aislamiento que hay a veces en el ejercicio, ¿no? Usualmente en los gimnasios, cuando estás, digamos, en estas cosas. Claro, yo ahorita comencé a ir al gimnasio hace unas semanas y es un tema porque todos aislados, todos estamos cada uno con nuestros audífonos, claro, tratando de escuchar algo por encima del reggaetón o el metal que está a todo volumen atrás. No hay espacio para moverse y me parece súper más interesante esta onda de movilidad, de funcionalidad, ¿no? Como un deporte que te entrena para ser útil en un ambiente, ¿no? Porque claro, sí, los máximos referentes en el gimnasio al que yo estoy yendo son unos pepudos así musculosísimos, claro, que casi no se pueden mover, man. Puro hipertrofia. Sí, claro, sí. Entonces es loquísimo porque se sacan el aire, pero no son útiles, digamos. No es que no sean útiles, pero no es que tienen un cuerpo funcional. Exacto, ¿cachá? Sí, te entiendo. Ajá. No por hacer de menos a la gente que hace bodybuilding, hipertrofia, no. Eso es su enfoque, ¿no? No es que ellos están buscando venir a la finca a trabajar o cargar el guagua o estar, como tú dices, funcionales. Como medio la definición como de papel que se usa de CrossFit es ejercicios funcionales ejecutados a alta intensidad, constantemente variados, bla, 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 bla. ¿Qué trae a colación eso? Pues la variabilidad que existe en el mundo de CrossFit en cuanto a los movimientos que tratamos de ejecutar y también la variación que le puedes dar dependiendo del grado al cual está la persona para poder hacer esos movimientos es infinita, pues. Y eso creo que le presta a traer esa inclusión y romper un poco la idea de que chuta, me voy solito al gimnasio, me pongo los audífonos y saco el ánimo para hacer esto. Entonces un poco el CrossFit creo que trajo eso. Yo soy, por un lado, una persona que por mi trabajo no estoy con mucha gente. Siempre estoy en campo, siempre me estoy moviendo. Sí, estoy con la gente que trabaja en campo, pero mi red íntima de amigos, de panas, es muy limitada. Y el haberme encontrado en el mundo del CrossFit con algo así de brazos abiertos, es lo caso. No importa dónde vayas tú en el mundo, a mí me ha pasado. Vas a un CrossFit, vas a un box de CrossFit, no importa si es tu primer día, te sientes como si estuvieras ahí 3-4 meses. La gente te recibe, si eres el último haciendo el ejercicio, la gente se pone al lado tuyo, te anima, dale Feli, tú puedes, bla, 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 toda la cuestión. Y eso a mí me encantó, pues. Qué pena que en Cotacachi no hay tal. Hay que armar, pues. Tengo un par de preguntas más nomás. Hágale. La gente, también ya para ir cerrando, te puede encontrar en Instagram como Pachanga Tropical. Pachanga Tropical, sí. ¿Por qué Pachanga Tropical? Chuta, Pachanga Tropical. Verás, en un tiempo que estuve en Centroamérica, tuve la oportunidad de irme a Costa Rica, a un sitio que se llama Rancho Mastatal. Es increíble, Rancho Mastatal. Chequenle en Instagram. Le he visto. Es buenazo. Es un espacio que creo que empezó con todo el tema de bioconstrucción en la zona. Un tiempo atrás, unos 20 años atrás, creo. Y luego, poco a poco, empezaron a desarrollar mucho más, ¿no? Talleres ya de diseño de fincas, de procesamiento de alimentos, fermentos, toda la cosa. Ellos viven en la finca, ellos sí viven de lo que hacen en la finca, pues. Y arman el primer taller de agricultura sintrópica intensivo, donde venía Fernando Revelo, que es uno de los, diría, manos derechas de... Ay, se me fue el nombre. Goch. De Goch, ajá. Que maneja justamente el Centro de Investigación en Agricultura Sintrópica, CPEAS en portugués, a dar el taller. Y yo, era mi primer encuentro cercano de agricultura sintrópica y me voy. Lo caso porque me encontré ahí con una gente de otro nivel, pues. Estaba Sam Worthington y Scott Galland de Porvenir Designs, que también trabajan en Costa Rica. Arman parte del taller, manejan parte del taller, pero la idea era esa, aprender de agricultura sintrópica. Eran 10, 12 días intensivos de estar ahí metidos. Armar parcelas sintrópicas, talleres, la convivencia que se armó.
Y ya tenía yo un poco en mi cabeza esta idea de lo tropical, ¿no? De lo loco que es vivir en el trópico. No me refiero al trópico necesariamente trópico bajo que hablamos, ¿no? De las partes así donde vemos estos bosques locazos, húmedos, donde se producen todas las frutas, sino los trópicos en sí, pues. Toda esta diversidad que puede haber en términos de altitud. Y de pachanga, porque la vida es una pachanga. La vida es una pachanga, pues. Y pachanga en los trópicos era como el enfoque que le quería dar a mi pensar, ¿no? Ajá. Y la última pregunta es también en tu perfil de Instagram, que me puse a ver ayer antes de la entrevista. Dice, hijo del jaguar. Hijo del jaguar. ¿Por qué? Creo que era mi primer año en la ingeniería en Zamorano. Año duro, creo que es el año posiblemente más duro para un zamorano, para un estudiante zamorano, ¿no? Y me llega un paquete de cosas de familia de acá. Y entre esos me llega una revista de... Ay, se me fue el nombre, como estos, Tierra Incógnita. Ecuador, Tierra Incógnita. Tremenda revista, era chéveraza. Es chéveraza, sí. ¿Todavía están en números? Sí. No sabía. Son proyecto aliado, además de Radio Semillas. Ya, son me llega uno de ellos. No me acuerdo qué número es, pero justo hablaba de los guaraní y de los jaguares y de la cosmovisión. Y viene con una notita escrita por una prima mía, que se llama María Cristina Miranda, una bióloga. Tiene unos proyectos sumamente interesantes. Justo ayer me compró extractos de hongos, tu prima. La Maki, le decimos, la Maki. Ella tiene un proyecto sumamente grande de conservación marina, uno de los más grandes del Ecuador, diría. Equilibrio Azul se llama. Trabaja mucho en la zona de Puerto López y en otras partes de la zona de Manabí, y antes, no sé si siguen esmeraldas todavía, y otras especies de interés. Pero también tiene un proyecto que se llama, es La Chacra, es una reserva en conservación en el Choco Andino, el noroccidente de Pichincha. Muy lindo el proyecto de ellos. Pero me manda la Maki una nota, contándome algunas cosas, mostrándome un poco de su cariño, su amor, del extrañar, porque en esa época nos llevábamos bastante, hacíamos cosas juntos, me llevaba a mí a todas estas cosas de tortugas, de aves marinas, otro mundo completamente. Y entre todo eso se hacía mención hacia el jaguar, que alguna vez hablábamos con ella, y esa cosmovisión que hay de los guaos, de que somos nacidos del jaguar, pues, de que al humano le parió un jaguar, y lo loco que puede ser venir de los jaguares. Y a mí se me quedó eso. Y sí, me robé, obviamente, ¿no? Esa idea de ser hijo del jaguar, ser hijo de lo salvaje, de lo indomable, de lo que hay en estas tierras y de lo que tenemos que proteger y tratar de hacer que siga en pie, ¿no? Qué bacán. Me identifico porque tengo un jaguar tatuado. y también cuando estuve en Sarayaku, en la selva, me contaban que el amigo con el que fui me decía que la leyenda del abuelo de él era que él se convertía en jaguar. Qué loco. Y claro, se consideran full hijos del jaguar, ¿no? Y se pintan como jaguares y así. Pero decía que le seguían las huellas al abuelo, así como que se había ido en la madrugada, le seguían las huellas y llegaba a un punto donde ya no había huellas de personas, sino de jaguar. De jaguar, qué locas, imagínate. Increíble. Qué lindo. La magia del mundo, realmente. Hermano querido, qué bacán, loco. No sé si quieras decir alguna palabra final antes de cerrar. A mí me ha encantado escucharte, loco. Está genial esta entrevista. Estuvo chévere la conversa, la verdad. Y yo muy agradecido que hayas venido y que podamos hacer estas conversas. Creo que lo más importante es tratar de generar espacios como estos, ¿no? Con gente que ya está en estos andares, ¿no? En estos caminos de la vida, pero ver cómo se invita también a quienes todavía no han experimentado o no han podido tener ese baldazo de agua fría que a veces necesitamos, ¿no? Creo que sí estamos en un punto crítico globalmente que nos trae a realmente empezar a actuar y empezar a repensar las cosas, sí, de manera un poco brava, de manera como de urgente, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a juntarnos más que nada, porque solos, cada quien en su ranchito no va a hacer nada, pues. Como el CrossFit ahí en comunidad, ágil y funcional. Sí, la verdad, así, ahí tienes la plena. Ajá. Así que eso, Feli. Te agradezco un montón, loco. A ti, Muchísimas gracias. Gracias a todos también por escuchar. Un abrazo.